Ahora les voy a dar la lista de materiales que vamos a utilizar para hacer, miren, este bolsito, ¿no? Bueno, este bolsito mide aproximadamente, vamos a verlo así, aproximadamente, miren, 26 centímetros de ancho por 18 de alto, ¿no? Y esta correíta mide 80 centímetros. Ya, entonces voy a darles la lista de materiales que vamos a utilizar, ¿no? Primero, pues vamos a utilizar 2 crochets. Vamos a utilizar 2 ganchillos, uno de 3,5 para hacer esta correíta, ¿ya? Y para hacer todo lo demás vamos a utilizar un ganchillo de 1,75. Ya, eso sería en cuanto a los crochets. En cuanto a los estambres que vamos a utilizar, miren, todos los estambres van a medir de grosor, miren, 2 milímetros de grosor. Y vamos a utilizar para las florcitas este tono de aquí, miren, para este centro. Vamos a utilizar color amarillo, color nuez para la unión, color blanco hueso o crema para los cuadritos, ¿ya? Y adicional, eso sería en cuanto a los estambres, ¿no? Ustedes algunas veces me preguntan qué marcas utilizo. Yo utilizo, por ejemplo, esta marca de aquí. Esta es Jean, ¿no? Con esta de aquí. Esta, en cambio, es Naco de Nime Sport, ¿ya? Con esta de aquí, igual. Entonces, lo que yo miro es que sea el mismo grosor y el mismo componente. Por ejemplo, estas son de 60 a 55% algodón y 40 o 35%, que sería 45% acrílico, ¿ya? Me funciona muy bien porque queda un acabado prolijo, no se ve pelusas, es muy suave, ¿ya? Eso sería en cuanto a los estambres. En cuanto a lo que sería para hacer la correa, estoy utilizando, miren, esto que se llama, es como un cordoncito. Se llama aquí en el Ecuador cola de rata o cola de ratón, no sé cómo se llama en su país, pero el grosor es de 4 milímetros, ¿no? Estamos utilizando este color que sería como cafecito, cobrizo, ¿no? Y adicional a eso también vamos a utilizar este hilo que mide 1 milímetro de grosor. Esto es macramé, ¿no? Color, es como un color dorado, ¿no? Para darle el toque final este filito de aquí, miren, ¿no? Vamos a utilizar 2 argollas, miren, para esta parte de aquí. Ustedes pueden escoger si quieren hacerla cuadrada como yo, si quieren ustedes comprar redonda, la argolla que ustedes gusten. Puede ser plateada, puede ser dorada, la que ustedes elijan, ¿ya? Eso, y también un cierre, miren. Yo aquí, este cierrecito, miren cómo se abre el bolsito y aquí está metido un libro grande, miren, un libro grande, ¿no? Entonces yo aquí en este cierre utilicé este color crema, es un color parecido a este. También pueden utilizar color dorado o color café, los tonos de aquí, pueden ustedes jugar, más o menos, ¿ya? Eso sería, también necesitamos un trocito de tela porque miren, el bolsito lleva un forro interno color blanco. También necesitamos tela para ello. Hilo de coser color blanco también porque vamos a coser ese forro, ¿no? Una aguja de coser. Y de ahí lo básico que sería aguja lanera, separador de vueltas, silicona caliente, aguja e hilo de coser, color blanco, ¿no? Esos serían los materiales que necesitamos para nosotros realizar este bolsito, ya que quedaría muy bien también como regalo en el día que regalan lo de las flores amarillas también. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a hacer estas 2 piezas que son realmente lo que conformaría el bolso, ¿no? Vamos a repetir 6 veces esta y 6 veces esta. En total debemos tener 12 cuadritos, ¿no? Entonces, miren, como pueden ver aquí, la flor es tejida primero la flor y de aquí mismo luego, miren, sacamos el cuadrito de atrás, ¿no? No es que es la flor hecha aparte y luego cosida, no, es una sola pieza. Y pues esta es básica, ¿no? He hecho el cuadradito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces primero vamos a realizar lo que sería este cuadro base y luego les indico la flor, ¿ya? Entonces vamos a iniciar con el estambre de color hueso, ¿no? Este estambre, como les comenté, mide, aquí ya estaba haciendo el anillo mágico, mide 2 milímetros de grosor.
Estoy utilizando un ganchillo de 1.75 y la marca de este estambre es Jeans, ¿no? Y es 60, por ahí 60 algodón y 40 acrílico. Entonces me funciona muy bien, no tiene pelusas, muy suave y queda muy prolijo el acabado. Y el estambre es la decisión de ustedes cómo tejerlo, ¿no? Eso también me estaba olvidando. A ver, vamos a medir cuánto mide este cuadrito. Miren, haciendo con un crochet de 1.75 y un estambre de 2 milímetros de grosor. Miren, el cuadrito nos estaría midiendo 9 centímetros. Miren, 9 centímetros exactamente, ¿ya? Entonces ahí ustedes más o menos pueden calcular. Pues si quieren hacer el bolso más grande, pues utilizan un estambre más grueso o un número de crochet más elevado. Bueno, ahora sí, dadas estas indicaciones, vamos a continuar. Y vamos a realizar primerito un anillo mágico de 8 puntos bajos. Miren. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 8 puntos dentro de este anillo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntitos. Miren. Ahora voy a cerrar el anillo mágico. Miren, así de esta manera. Así, ¿no? Y ahora pues vamos a hacer lo siguiente, la siguiente vuelta. Ya. Vamos a hacer vueltas cerradas. Vamos a tejer en círculos vueltas cerradas. Entonces tomo el primer punto, miren, así. Y voy a hacer un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Levanto una cadena y donde hice el punto deslizado en ese primer punto voy a hacer un punto bajo con doble lazada. Eso quiere decir que voy a introducir así como que fuera a hacer un punto bajo. Me quedan, miren, 2 bucles. Luego tomo lazada y me vuelvo a introducir en el mismo puntito, miren, y saco. Y me quedarían 4 bucles. 1, 2, 3, 4. Tomo lazada y tejo esos 4 bucles. Miren, este sería el primer punto de esta nueva vuelta. Voy a poner acá. Entonces lo que quiero es hacer como este efecto, como que tenga un relieve mucho más alto. Entonces, ahora sí, vamos a hacer aquí una serie de aumentos. Si yo tengo 8 puntos, voy a hacer 8 aumentos. Entonces, como hice un punto aquí, me faltaría hacer uno más de la misma forma para completar mi primer aumento. Entonces, repito, estoy así. Es como que yo fuera a hacer un punto bajo. Me introduzco en el mismo punto porque voy a hacer un aumento. Miren, saco y tengo 2. Tomo lazada. Y en vez de tejer normalmente me vuelvo a meter aquí, tomo lazada y me quedan 4 bucles. Tomo lazada y ahí sí tejo el punto, miren. Y aquí tendría ya mi primer aumento. Entonces me voy a ir realizando estos aumentos de puntos bajos con doble lazada todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Entonces miren, aquí ya tengo el primero, vamos al segundo. Y 8 aumentos. Entonces aquí también aprovechamos para cerrar ya bien este anillo mágico para que nos quede muy bien cerradito, miren, y no nos quede ningún huequito, ¿ya? Ahora sí, tenemos ya terminada nuestra primera vuelta, sería en este caso, y tenemos 16 puntos, ¿no? Vamos a cerrar la vuelta. Punto deslizado, cadena. Ahora toda la puntada que vamos a hacer a partir de esta vuelta hasta terminar van a ser de puntos altos. Entonces yo voy a iniciar con mi primer punto alto. Miren, así de esta manera tomo lazada, saco por los 2, me quedan 2, tomo lazada y tejo esos 2. Entonces este sería mi primer punto alto de esta segunda vuelta. Entonces voy a empezar aquí ya a formar el cuadrado. Entonces voy a hacer 3 puntos. Recuerden que tenemos 16 puntos. Voy a hacer 3 puntos. Ya hice 1, voy 2 y 3 puntos. Y en el cuarto punto voy a hacer ya mi esquina.
hago un aumento de puntos altos en ese cuarto punto, levanto una cadena y en ese cuarto punto mismo voy a hacer otro aumento de puntos altos. Miren, para que ya se me empiece a formar lo que sería, miren, la esquina del cuadrado. Entonces ahora voy a tejer 3 puntos altos nuevamente. 1, 2 y 3 puntos altos nuevamente. Miren. Ahora repito realizar mi esquina y voy a hacer un aumento de puntos altos. Voy a levantar una cadena y repito en ese mismo punto un aumento de puntos altos. Miren, así de esta manera, ¿ya? Ahora voy a hacer de nuevo mis 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Voy a formar mi siguiente esquina haciendo un aumento de puntos altos en ese punto. Separo con una cadena y en ese mismo punto vuelvo a repetir un aumento de puntos altos. Miren. Ahora voy de nuevo al lado a hacer 3 puntos altos. 1, vamos haciendo un punto en cada punto. 2 y 3 puntos altos. Miren. Ahora voy a hacer mi última esquina para formar mi cuadrado y voy a hacer un aumento de puntos altos. Ya. Voy a levantar una cadenita. Vamos a levantar una cadena. Y en el mismo punto voy a hacer un aumento de puntos altos. Miren, para terminar de formar mi esquinita, ¿ya? Miren, y aquí ya se me va a ir formando lo que sería el cuadrado. Entonces aquí, en esta segunda vuelta que acabo de hacer, yo tendría aquí 28 puntos, ¿ya? 28 puntos. Entonces aquí vamos a quitar el separador. Vamos a hacer nuestro punto deslizado. Vamos a levantar la cadena y vamos a realizar nuestro primer punto alto en ese mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Y hago mi primer punto de esta vuelta y voy a hacer aquí 5 puntos. Ya hice 1, y 5 puntos. Quiero que se fijen bien aquí, ¿no? Entonces 5 puntos, miren, porque aquí ya, aquí como pueden ver está el aumento, los 2 aumentos y la cadena de la esquina. Aquí está el huequito donde se forma la cadena. Miren, aquí están los 2 puntos altos y los 2 puntos altos que hicimos. Y ahorita el último punto, miren, acabamos de hacer en este punto, en este aumento. Aquí está el primer punto y el segundo. Entonces yo ya me encuentro con este huequito de la cadena que hice de la vuelta anterior. Entonces ahí voy a hacer este mismo proceso. Me meto en el huequito, miren, en el huequito, y voy a hacer un aumento de puntos altos. Siempre para formar las esquinas voy a hacer un aumento de puntos altos en el mismo punto. En este caso en el mismo huequito, levanto una cadena y en ese mismo huequito repito un aumento, miren, de puntos altos, ¿ya? Ahora quiero que se fijen bien, ¿no? Aquí, como les dije, están, miren, el aumento de puntos altos y el aumento de puntos altos. Eso quiere decir, yo hice en la cadena esta esquina. Ya, ahora voy a tejer los puntos. Entonces, miren, aquí está el punto. Si ven que aquí se esconde un poquito, se le hace un poquito acá el aumento que hice. Y este es el punto que yo voy a tomar, ¿ya? Entonces, siempre se esconde un poquito. Así que tengo que tener mucho cuidado de ahí, de no saltarme ese punto que queda como medio escondidito. Entonces, ustedes siempre miran el huequito y el punto que esté al lado, miren, el que continúe, el de arriba lo cogen siempre. Entonces, voy a coger ese punto, miren, y lo voy a tejer. Y aquí voy a hacer en total, a ver, me deben salir, vamos, 1, vamos, 2,
3, 4, 5, miren, 6 puntos y 7 puntos, miren, ¿no? Aquí en esta primera me salieron 5 y acá 7, porque recuerden que acá voy a tener que tejer al último, cuando después que haga mi esquina voy a tejer 2 puntos para que se me complete 5 que hice y 2 acá, serían 7 de lado, ¿no? Entonces aquí, miren, ya llego de nuevo donde está el huequito, miren, de la esquina, la cadena, ¿no? Acabo de tejer este punto. Ahora nuevamente voy a hacer en ese huequito y formar mi esquina, haciendo un aumento de puntos altos. Levanto una cadena y repito un aumento de puntos altos. Miren, así de esta manera. Entonces en este lado de igual forma me deben salir 7 puntos. Entonces miren, identifico, abro así un poquito para que se me vea aquí el puntito y no se pierda. Entonces tomo este puntito y hago mis 7 puntos altos. Hago 1, 7 puntos, miren. Me encuentro de nuevo con el huequito de la cadena y voy a repetir mi esquina. Voy a hacer un aumento de puntos altos, una cadena y de nuevo un aumento de puntos altos en ese mismo huequito. Ya miren, ¿no? Ahora acá de igual forma, miren, hago un poquito para que el tejido, para poder coger este puntito. Y hago 7 puntos de nuevo, ya hice 1, vamos. Y 7 puntos, miren. Y justo me coincide con el huequito de acá que voy a hacer mi aumento de puntos altos. En ese huequito una cadena y repito nuevamente un aumento ahí mismo de puntos altos, miren, para que se me forme mi esquina, ¿ya? Y acá igual separo un poquito así, aparto para poder coger mi punto y tejo 1 y 2 puntos. Y con los 5 puntos que hice acá al inicio, en este lado se me formarían de igual forma 7 puntos, ya. Voy a sacar este marcador, voy a tomar aquí, voy a hacer un punto deslizado, ¿no? Voy a levantar una cadena y voy a repetir ahí mismo mi primer punto alto. Miren, así de esta manera. Déjenme poner el separador de vueltas y bueno, vamos aquí a hacer entonces 7 puntos. Me debe salir, ya hice un punto. Y 7 puntos, miren. 7 puntos altos, ¿no? Ahora yo me encuentro con mi esquina y el huequito, miren, de la cadena de la esquina anterior. Y voy a repetir un aumento de puntos altos, una cadena y repito ahí mismo un aumento de puntos altos, ¿no? De igual forma acá, miren, identifico bien que aquí está el punto, está así como un poquito aquí oculto, pero sí se puede ver, miren. Y voy a tejer 11 puntos, 1, 11, miren, 11 puntitos, ¿no? Aquí no les he estado diciendo los puntos que quedaban. Bueno, vamos a hacer un recordatorio. Primero hicimos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Luego hicimos 8 aumentos con la puntada de puntos bajos doble lazada y tenemos 16 puntos. Luego hicimos esta segunda vuelta de aquí, ¿no? Y en esta segunda vuelta obtuvimos aquí, déjenme ver mis apuntes, tenemos 28 puntos, ¿no? Vamos a la tercera vuelta y terminamos con 44 puntos. Vamos a la cuarta vuelta, esta que acabamos de hacer, y vamos a hacer esta cuarta vuelta. Ahorita vamos a hacer la cuarta vuelta
y vamos a continuar, ¿no? Entonces, aquí tejí 11 puntos, ¿no es cierto? Me encuentro de nuevo con el huequito y voy a tejer mi esquina, o sea, mi aumento de puntos altos, mi cadena, y repito en ese mismo huequito un aumento de puntos altos. Luego me voy a ir tejiendo acá mis 11 puntos altos. 1, y 11. Me encuentro de nuevo con la esquina y hago en el huequito mi aumento de puntos altos. Repito una cadena y nuevamente hago un aumento de puntos altos. Un aumento de puntos altos. Ahora me voy al siguiente lado y voy a hacer 11 puntos. 1, y 11 puntos. Me encuentro de nuevo con mi esquina y voy a hacer aumento de puntos altos, mi cadena y repito un aumento de puntos altos. Miren, así, de esta manera, ¿ya? Ahora acá me deben salir 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntitos. Miren, 4 puntos, ¿ya? Y aquí hemos terminado, miren, de hacer 1, 2, 3, la cuarta vuelta. Y en esta cuarta vuelta tenemos 60 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 5 y a la última vuelta que sería. Y vamos a hacer lo siguiente. Quitamos el separador. Vamos a cerrar con un punto deslizado, levantar nuestra cadena y ahí mismo realizar nuestro primer punto alto de esta vuelta, la vuelta número 5, ¿no es cierto? Ponemos el separador y vamos a tejer aquí 9 puntos altos. Ya hice 1, y 9, miren. ¿No? 9 puntos altos. Ahora voy a hacer mi esquina, miren en el huequito. Aumento de puntos altos, cadena y repito aumento de puntos altos. Así de esta manera, miren. Ahora me encuentro con el otro lado. Recuerden que el primer puntito siempre está como escondidito. Entonces vamos aquí a tejer 15 puntos altos. 1, y 15. En el huequito repito y voy a hacer mi esquina. Entonces vamos a iniciar con un aumento de puntos altos, una cadena y repetimos en el mismo huequito otro aumento de puntos altos. Ya me encuentro de nuevo con el otro lado y simplemente vuelvo a tejer esos 15 puntos altos. 1, y 15. Y me encuentro de nuevo con el huequito, miren, de la esquina y vuelvo a repetir un aumento de puntos altos, una cadena, repito nuevamente mi aumento de puntos altos en el mismo huequito y me encuentro de nuevo con mi lado y voy a hacer mi primer punto y voy a hacer 15 puntos. 1, y 15, ¿no? Nos encontramos con el huequito y repetimos nuestra esquina con un aumento de puntos altos, una cadena y repetimos un aumento de puntos altos. Miren. Y finalmente pues vamos a tejer aquí 6 puntos. Voy a hacer mi primer punto que está como escondidito. 1, y 6. Miren, 6 puntos, ¿no? Entonces aquí ya terminamos realmente de hacer este cuadrito. Entonces aquí voy a cerrar la vuelta. Miren.
Voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Corto la hebra, dejo como unos 10 centímetros, jalo. Miren, entonces voy a hacer mi cierre de vuelta. Este proceso, como les he indicado en tutoriales anteriores, lo pueden hacer tanto con la aguja lanera o como un crochet. Pero sí deben identificar esto. Miren, aquí está, es como decir que aquí termina, ¿no es cierto?, el punto, ¿ya? Voy a acercarme un poquito más para que le vean bien. Miren, este punto que sigue, porque este de aquí que se ve es este punto de acá. Este punto me salto y voy al siguiente. Miren, y me meto, si ven me estoy saltando este punto, me meto por atrás, hacia adelante y voy a pasar esta hebra de esa manera. Miren, así. Luego voy a identificar el último punto que hice. ¿Se acuerdan que hice un punto deslizado para cerrar la vuelta? Que sería, miren, este de aquí, este punto de aquí. Incluso de aquí, miren, sale la hebrita que ahorita mandamos para atrás, sale. Miren, aquí está, este es el punto y esta es la hebrita, miren, que mandamos hacia atrás, sale de este punto que hicimos el último punto. Entonces me voy a ingresar igual de atrás hacia adelante en la mitad de ese punto. Voy a salir en la mitad, miren. Déjenme encogerle bien las hebritas. Así, por eso les digo, pueden hacer con crochet o con aguja, lo que se les facilite mejor. Miren, me ingresé en la mitad de ese punto y vuelvo a pasar esta hebra por ahí. Y la mando hacia atrás. Miren, y aquí se me acaba de formar un punto falso encima del punto que me salté. Y me queda un cierre prolijo. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a jalar bien la hebra del anillo mágico para que se cierre bien ese anillo mágico. Puedo hacer dos cosas, hacer un nudito y esconder la hebra. O puedo hacer lo siguiente. Voy a coger cualquier hebrita de aquí, miren. Cualquier hebrita de atrás. Así con el crochet no necesitan una hebra exacta. Cualquier hebra de ahí. Y voy a pasar despacio sin jalar esta hebra. Para que me quede un poquito más cerca de esta. Luego estas dos las voy a amarrar, pero sin jalar, sin apretar, porque se me va a fruncir mi tejido. Solamente unos 2 nudos ahí, pero sin fruncir. Y el exceso simplemente le voy a cortar. Esto de aquí, como igual el bolsito va con un forrito, entonces no hay problema. Esto ni siquiera se va a notar. Miren, y nos queda así este cuadradito. De estos cuadraditos, como les dije, tenemos que hacer 6 en total. 6 cuadraditos de estos, ¿ya? Ahora, pues yo les voy a indicar cómo hacer este otro cuadrado con esta florcita. Vamos a iniciar primero con este estambre de color café. Estoy utilizando este café claro. Si ustedes desean utilizar cualquier tipo de café, pueden utilizar. Pero todos los estambres que estoy utilizando miden 2 milímetros de grosor y estoy utilizando un crochet de 1.75. Entonces vamos a iniciar con este proceso. Y vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a realizar un anillo mágico de 4 puntos bajos. Miren, así, ¿ya? Entonces voy a hacer 4 puntos dentro de este anillo mágico. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos dentro de este anillo mágico. Ahora voy a jalar esta colita del anillo mágico, miren, así, para que se cierre, ¿no? Tengo 4 puntos, ¿ya? De igual forma aquí yo voy a tejer con vueltas cerradas, entonces me voy a ir al primer punto que hice en el anillo mágico, así, miren. Y voy a hacer un punto deslizado porque voy a hacer el cierre de vuelta. Punto deslizado, cadena, ¿ya? Y aquí voy a hacer 4 aumentos en total, ¿no? Voy a hacer un aumento de puntos bajos, pero con lazada doble, ¿ya? Entonces me ingreso donde hice el punto deslizado, como que fuera a hacer un punto bajo. Tomo lazada y me vuelvo a ingresar en ese mismo punto, miren. Y saco, me quedan 4 bucles. Vuelvo a tomar lazada y tejo esos 4 bucles. ¿Ya? Este sería mi primer punto del primer aumento. Pongo aquí el separador y en ese mismo punto vuelvo a repetir lo que acabo de hacer. Miren, tomo lazada, me vuelvo a ingresar ahí, me quedan 4 bucles y los tejo. Aquí ya tendría mi primer aumento, miren. Voy al segundo punto, recuerden que tengo 4 puntos. Voy al segundo punto y vuelvo a hacer mi
punto bajo de doble lazada y ahí mismo otro punto bajo de doble lazada para que se me forme el aumento. Y ya tengo 2 aumentos. Vamos al tercer aumento. Y por último vamos al cuarto aumento. Miren, cuarto aumento. Miren, listo. Entonces aquí en esta primera vuelta que acabamos de hacer tenemos 8 puntos porque hicimos 4 aumentos, ¿ya? Entonces este puntito que se ve aquí con esto es el punto deslizado y la cadena que hicimos para cerrar. Eso no se teje, no se toma en cuenta. Sacamos el separador y aquí voy a hacer el cierre de vuelta. Punto deslizado, cadena, siempre para cerrar hago punto deslizado y cadena, ¿ya? Y en ese mismo punto que acabo de tomar voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a hacer medios puntos altos pero triples, así miren, tomo lazada, me introduzco en ese punto, saco y tendría 1, 2 y 3. Vuelvo a tomar lazada y me introduzco de nuevo en ese punto, miren. Vuelvo a tomar lazada y me vuelvo a introducir en ese punto. Miren, tomo lazada y tejo. ¿Ya? Aquí tendría mi primer punto de la siguiente vuelta. Pongo el separador. Ahora voy a levantar una cadena. Me voy al siguiente punto. Aquí yo no me voy a saltar ningún punto. ¿Ya? Simplemente hago una cadena. Me voy al siguiente punto y repito lo mismo. Tomo lazada. Me introduzco al punto, vuelvo a tomar lazada, me vuelvo a introducir al punto, vuelvo a tomar lazada, me vuelvo a introducir al punto y luego tejo todos esos bucles. Hago una cadena, miren, y me voy a introducir de nuevo acá. Tomo lazada, me introduzco en el punto, vuelvo a tomar lazada, me introduzco en el punto, vuelvo a tomar lazada y me vuelvo a introducir al punto, tomo lazada y tejo. Hago una cadena. Voy a repetir, tomo lazada, me introduzco en el siguiente punto, tomo lazada, vuelvo a introducirme, tomo lazada, vuelvo a introducirme y finalmente tomo lazada y tejo. Hago de nuevo una cadena. Miren, me debe salir 8 de estos puntos que estoy haciendo. Son puntos burbuja, ¿no? Así los conozco yo como punto burbuja y los estamos separando con una cadena. Miren, no me estoy saltando ningún punto, me deben salir 8. 1, 2, 3, 4. Ahora voy por el quinto. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este es el punto deslizado y la cadena que hicimos para tejer. Miren, así nos queda, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí yo me voy a tejer lo siguiente. Voy a hacer aquí, miren, antes de llegar a este cierre de vuelta está el punto deslizado y una cadena, ¿no es cierto? Entonces en esa cadenita yo me voy a enganchar y voy a hacer un punto deslizado, miren, ¿ya? Entonces voy a jalar la hebra, ya de esta manera, y voy a proceder a introducir el estambre de color amarillo, miren, jalé la hebra. ¿Sí ven? Entonces en esta base del punto deslizado que acabo de hacer me voy a introducir y voy a introducir lo que sería el estambre de color amarillo, así. Esta cadenita, este estambre que jalé, miren, lo jalo así, ¿ya? Y lo voy a cortar porque ya no lo voy a utilizar, Me quedo con el estambre de color amarillo, miren. Así de esta manera. Y voy a las dos colitas, la que corté y la amarilla que me queda, voy a hacer unos 2 nuditos fuertes para que no se me vaya a zafar este cambio de estambre. Y es tomando hacia atrás, miren, ¿ya? Una vez hecho esto, lo que voy a hacer voy a hacer mi cierre de vuelta, pero mi cierre de vuelta lo voy a hacer en flow, o sea, solo tomando. Toda esta vuelta que voy a hacer tomando solo las cadenas de adelante. Miren, aquí está la cadena, 1 y 2. Solo voy a tomar la hebra de adelante
y voy a hacer un punto deslizado. Miren, así, ¿no? Voy a la siguiente cadena y voy al siguiente punto y voy a hacer otro punto deslizado. Miren, aquí ya no necesito poner el separador de vueltas. Ahora voy a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y voy a ir bajando, tejiendo la primera cadena, no tejo, voy desde la segunda y voy a hacer puntos deslizados. Voy a bajar tejiendo puntos deslizados y me debe salir 5 porque la primera cadena no tejí. Ya hice 1, vamos, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Miren, ¿ya? Donde hice el punto deslizado, donde inicié, ahí mismo voy a hacer otro punto deslizado. Miren, ¿no? Recuerden que aquí en la anterior vuelta hicimos un punto burbuja y una cadena. Esa cadena yo no la tejo, tejo el punto. Miren, entonces me salto la cadena que hice, que se ve como punto, eso me salto, y voy al siguiente y siempre tomando la cadena de adelante. Y hago un punto deslizado. ¿Ya? ¿Por qué siempre tomo la cadena de adelante? Porque quiero, miren, que me queden las hebras atrás, tanto del punto, de los puntos que estoy haciendo, y también como no estoy tejiendo las cadenas que me estoy saltando, también me quedan esas hebras. Entonces yo necesito que me queden esas hebras atrás, porque luego de aquí va a salir ya el cuadrado, ¿ya? Entonces, ahora vamos, aquí ya hice un punto deslizado, voy a de nuevo a levantar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Repito 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados. Y en la base, en donde cogí, hice mi primer punto deslizado, hago otro punto deslizado. Me salto la cadena, este punto que se ve como punto, que es la cadena, y voy al siguiente, tomo la hebra de adelante y hago punto deslizado. Y voy a repetir este proceso. Aquí me deben quedar así, miren. De estos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque yo tenía 8 puntos y me saltaba las cadenitas que hice. Porque hice el punto burbuja, una cadena, punto burbuja. Entonces, como no tejimos en las cadenas, no saltamos, pues nos debe salir 8. ¿Ya? Una vez terminado, miren, este proceso, vamos con la siguiente vuelta para terminar de hacer nuestra flor. ¿Ya? Entonces, miren, yo terminé aquí, ¿no es cierto? Con mi punto deslizado en la base. Ahora, yo me voy a pasar, miren aquí, en este centro. Si ven que aquí hay como un huequito abajo justo del palito. Entonces, yo me voy a pasar acá y voy a hacer un punto deslizado. Miren. Entonces, yo ya me encuentro acá con estas cadenas que hice. Recuerdan que hice 6 cadenas y 5 puntos deslizados, ¿no es cierto? Entonces, como la primera cadena no se teje, es como que yo tuviera 5 puntos de cada lado, básicamente con las cadenas y con los puntos deslizados. Entonces, miren, yo me voy a introducir aquí, miren, en el primer, si ven que aquí se ve una puntadita café arribita de esto, me voy a introducir en la mitad de ese punto, de esa cadena quiero decir, y hago un punto deslizado. ¿Ya? Voy a la siguiente. Miren, aquí se ve claramente. Miren donde uno se va metiendo. Me meto aquí en el centro. Ay, perdón, tengo que coger lazada. Porque voy a hacer 2 medios puntos altos, pero uno en cada punto. Hago un medio punto alto, miren. Luego en el siguiente punto hago otro medio punto alto. ¿Ya? En el siguiente punto hago un punto alto. Miren, un punto alto. Y en el siguiente otro medio punto alto. Entonces aquí yo ya cubriría los 5 espacios que tenía, ¿no? Con un punto deslizado, 2 medios puntos altos y 2 puntos altos, miren.
Luego, como ustedes pueden ver, aquí se ven las cadenitas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 de los 5 puntos deslizados que hicimos, ¿ya? Ustedes van a tomar ese primer punto, miren, que hicimos del punto deslizado, ¿se acuerdan? Van a tomar ese. Ay, pero antes de eso, perdón, cojo lazada porque voy a hacer puntos altos. En esa cadenita, miren, en ese punto voy a hacer... En esa sola cadena, en ese solo punto, voy a hacer 5 puntos altos ahí mismo para poder girar. Entonces, miren, voy a hacer un punto alto. Me introduzco de nuevo todo en esa cadena. 2. En esa misma cadena. 3. En esa misma cadena. 4. Y en esa misma cadena, es un poquito apretado, 5, pues se va apretando, ¿no? Miren, hago 5 puntos en esa primera cadena y luego me quedan aquí 4, ¿no es cierto? 4 puntos. En esos 4 puntos yo primero voy a hacer esto, miren. Quiero que se fijen bien, ya. Miren, aquí me quedaría 1, 2, 3 y 4 puntos visibles. Miren, 1, 2 y 3 y 4 puntos visibles, ¿cierto? Ya, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar y voy a hacer aquí en el primer punto de aquí, pero me voy a ir metiendo aquí, miren. No cogiendo el punto, sino en los huequitos. Si ven que una cosa es coger esta cadena y otra muy distinta cogerlo desde la base, ¿ya? Entonces voy a coger desde la base y voy a hacer un punto alto. En el segundo, miren, que hay como huequito, 2 puntos altos, ¿ya? En el siguiente huequito voy a hacer un medio punto alto. En el siguiente huequito voy a hacer 2 medios puntos altos, miren, ¿no? Y aquí se me mira como una cadenita, ¿no? Como puntito, y voy a coger, ese sí voy a coger solo la cadenita. No voy a meterme aquí en el huequito, sino voy a coger la cadenita, el punto, y voy a hacer un punto deslizado, miren. ¿Ya? Aquí se ve como este punto, pero este es el punto deslizado que hacíamos al final. ¿Se acuerdan que hacíamos 5 puntos deslizados en las cadenas y luego en la base volvíamos a hacer otro punto deslizado? Eso es lo que se mira acá, ese no se teje, ¿ya? Ahora miren, yo para hacer el otro pétalo voy a pasarme, ¿se acuerdan que yo al inicio me pasé en la mitad de este punto? Igual, me paso ahí en ese huequito y hago un punto deslizado para cerrar, miren, el pétalo. ¿Ya? Entonces, este proceso lo voy a hacer en cada uno de los palitos que hemos tejido, miren. Esas son las bases de los pétalos. Les voy a repetir una vez más, ¿ya? Entonces, nosotros siempre, miren, en este huequito incluso se ve como un huequito. Ahí es donde hago el punto deslizado, ¿ya? Entonces, voy de nuevo acá, miren. Se ve incluso como una puntadita café. Arribita de esa puntadita café es donde yo voy a hacer mi primer punto deslizado, miren. Y luego me voy metiendo aquí en los puntos, ¿ya? Cojo lazada y me meto aquí en los puntos, miren. Y hago un medio punto, en el siguiente otro medio punto, en el siguiente un punto alto, miren. En el siguiente otro medio punto otro punto alto. Entonces miren, hice punto deslizado, 2 medios puntos altos y 2 puntos altos. Y miren, aquí yo me encuentro con esa cadenita que les dije de los 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me meto en la cadenita para hacer mis 5 puntos altos. En esa misma cadenita. 1, miren, así. 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Miren, aquí para que se forme eso redondito, ¿no? Luego me voy a es que yo me meto donde me metí lo anterior, miren. Aquí mismo, si ven que aquí está el huequito de donde hice este punto alto, ahí mismo empiezo a hacer, que sería, miren, atrasito de esta.
Entonces en los mismos puntos que hice la esta anterior es lo que yo me estoy metiendo, ¿ya? Entonces yo voy a hacer 2 puntos altos, que me tocaría hacer aquí 1. Miren, en el siguiente vamos 2. Ahora voy a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. Y finalmente se me ve como, miren, un puntito. Ahí voy a coger el punto, o sea, la cadena. Miren, quiero que se vea bien. Ojalá me esté explicando bien. Y aquí termino con un punto deslizado, ese pétalo, ¿ya? Y para hacer el nuevo pétalo hago lo mismo que hice. Miren, identifico, miren aquí este huequito. Miren, aquí hay como un huequito. Este huequito, miren. Se ve como un huequito aquí. Entonces ahí es donde yo me voy a introducir para iniciar el nuevo pétalo y hago el mismo proceso que acabo de hacer. Entonces miren, me introduzco aquí en el centro, hago punto deslizado y luego voy a hacer un punto deslizado, 2 medios puntos altos, 2 puntos altos. En la primera cadenita, 5 puntos altos en esa cadena, luego 2 puntos altos, 2 medios puntos altos y un punto deslizado. Y así vuelta me paso acá. Y así sucesivamente voy realizando estos pétalos. Listo, miren aquí, yo ya terminé de hacer, miren, todos mis pétalos, ¿ya? Entonces aquí terminé, miren, haciendo el punto deslizado que hacíamos y luego me voy a pasar aquí, miren. Justo aquí donde empieza este punto deslizado de este pétalo cuando iniciamos, aquí adentro. Y voy a terminar realizando un punto deslizado ahí. Jalo, miren, así la hebrita. Voy a girar y voy a cortar esa hebra. Voy a jalar esa hebrita y la voy a pasar por aquí mismo. Miren, por donde hicimos el punto deslizado en ese huequito, vamos a pasar esta hebra hacia atrás. Miren, ¿ya? Y miren, así está ya esta florcita. Miren cómo nos queda. Ahora, miren, todavía estas hebras que están atrás todavía no las vamos ni a amarrar ni a cortar. Porque primero vamos a hacer la base del cuadradito de atrás y luego si ya teniendo esa base, porque si amarramos ahorita y si cortamos ahorita, si hacemos, se nos van a perder las hebritas que yo les dije que teníamos. Miren acá en la parte le voy a hacer así para que ustedes se fijen. Las hebritas como dejábamos, miren, aquí están 1, 2, 3, así miren, 4, 5 y así sucesivamente, nos debe salir 16. Porque recuerden que teníamos el punto y la cadena cuando hicimos este punto burbuja. Entonces aquí como que se toma en cuenta esa cadena y el punto. Por eso salen 16, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el estambre color hueso con el que pues hacíamos normalmente este cuadrito. Entonces vamos a introducir ese estambre en cualquiera de las hebritas, no importa si empiezan acá, eso no importa. Como la florcita es pues redonda, entonces no es que tiene un principio y un fin, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, miren, tomar cualquiera de las hebritas, por ejemplo, esta hebrita de aquí, miren así, y vamos a introducir el nuevo estambre, así. Entonces vamos a introducir este estambre, déjenme tomar bien esta hebra. Pasamos por ahí, hacemos una cadena, miren, e iniciamos tejiendo puntos bajos. Entonces nos deben salir, este solo es una cadena, ¿ya? Entonces para poder iniciar. Entonces vamos al siguiente punto, al siguiente cadenita y vamos a ir tejiendo puntos bajos. Tenemos que sacar 16 puntos. Entonces vamos 1, miren aquí, 2, aquí está 3, 15, miren, 15, ¿no es cierto? Y 16 sería la hebrita que tomamos al inicio, pero que solo hicimos, recuerden, cadena, eso no es punto. Entonces ahí mismo en la que iniciamos sería 16, miren, así, ¿ya? Entonces miren, aquí está la cadena que hicimos, esa no se toma en cuenta, sino desde el punto, ¿no? Entonces vamos aquí en el primer punto, no en esa cadena que hicimos al inicio, vamos a tomar así, vamos a hacer el cierre de vuelta, punto deslizado, cadena y vamos a empezar a tejer solo ya puntos altos. Tomamos lazada y en ese mismo punto, miren, hacemos nuestro primer punto alto. Entonces voy a hacer mi primer punto alto y aquí voy a poner el separador de vueltas, miren.
¿ya? Entonces aquí, recuerden que tenemos 16 puntos. Vamos a jalar un ratito así, solo hasta perder ya estas hebras. Una vez que ya tenemos, miren, nuestra base, pues aquí sí ya. Cogemos por ejemplo, las hebras, en este caso amarillas, y les vamos a amarrar, les vamos a hacer unos 2 nuditos, miren, así, 1 y 2 nuditos, ¿ya? Y voy a cortar el exceso de esas hebras, así y así, ¿no? Ahora voy a tomar las hebras, miren, de color café y voy a hacer otro par de nuditos, ¿ya? Entonces hago 1 y 2, ¿ya? Y de igual forma voy a cortar el exceso de estas hebritas, ¿ya? Listo, ¿ya? Entonces esto ya me queda hacia adentro, no hay problema, ya tengo mi base. Esta hebrita que me queda del inicio, esa la dejo ahí, no la pierdo con el tejido porque luego la voy a utilizar cuando termine de hacer el cuadrito, así que esta queda hacia adentro hasta nueva orden. Miren, entonces aquí nosotros ya vamos a continuar realizando lo que sería el cuadradito. Entonces, miren, vamos a hacer de esta manera. Aquí yo ya hice un punto, ¿no es cierto? En estos 16 puntos bajos que tenía voy a tejer un punto alto. Todas las vueltas que voy a hacer va a ser de puntos altos. Entonces voy a tejer 3 puntos altos. Como ya hice uno, vamos. 2. En el siguiente punto, 3 puntos altos. Y en el cuarto punto yo ya voy a empezar a formar mi esquina. Entonces aquí en este punto voy a hacer un aumento de puntos altos. Miren. Voy a hacer una cadena y en ese mismo punto voy a hacer otro aumento de puntos altos, miren, así, de esta manera, miren. Entonces aquí ya formé mi primera esquina, ¿ya? Entonces ahora voy tejiendo punto sobre punto y voy a hacer 3 puntos. 1, en el siguiente punto vamos 2 y en el siguiente punto, miren, 3, ¿ya? Ahora voy a formar de nuevo mi esquina. Entonces hago en ese siguiente punto un aumento de puntos altos, levanto una cadena y en ese mismo punto realizo otro aumento de puntos altos, miren, así de esta manera. Ahora de nuevo voy a tejer solo 3 puntos altos, 1 en cada punto, ¿no? 2, miren, y 3, 2 y 3 puntos altos. Ahora de nuevo voy a hacer la esquina, vamos, aumento de puntos altos, así, una cadena y repito ahí mismo aumento de puntos altos, miren, ¿no? Ahora voy de nuevo a tejer 3 puntos altos, 1, vamos en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3 puntos altos. Ahora voy a hacer mi cuarta esquina. En el siguiente punto aumento de puntos altos, miren. Voy a hacer una cadena y un aumento de puntos altos. Así, miren, de esta manera. Espero realmente que me esté explicando bien, que me estén comprendiendo lo que les estoy indicando. Bueno, miren aquí, si pueden ver, miren, ya del otro lado se va viendo ya que se está formando el cuadradito. Luego los petalitos les acomodamos, no se preocupen, ¿ya? Entonces acá ya terminamos de hacer que sería bueno, pongámosle segunda vuelta, ¿no? Porque primera vuelta diríamos que son los puntos bajos que hicimos, 16 puntos bajos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya terminamos de hacer esta vuelta y tendríamos hasta ahí 28 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a cerrar nuestra vuelta como siempre hemos cerrado. Levantamos una cadena y en ese mismo punto volvemos a hacer un punto alto, que sería el primer punto de nuestra nueva vuelta, ¿no? Entonces ponemos el separador y aquí pues vamos a tejer 5 puntos altos. Ya hice 1 y 5 puntos altos, miren,
Este es el mismo proceso básicamente que empiezo del cuadrito anterior que hice. Ya, entonces aquí empiezo 5, miren. Aquí ya me encuentro con el huequito y empiezo a hacer mi esquina. Voy a hacer en ese huequito un aumento de puntos altos, una cadena y repito en ese mismo huequito un aumento de puntos altos. Miren, así de esta manera. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente. Aquí vamos a hacer 7 puntos. Recuerdan que yo les decía que este puntito se ve como escondido. Entonces tengo que hacerle un poquito acá y ahí se ve el punto, miren. Entonces empiezo desde aquí y voy a sacar en total 7 puntos. Ya hice 1. Y 7 puntos, ¿no? Y miren, me encuentro de nuevo con la esquina, el huequito y voy a hacer mi esquina. Aumentos de puntos altos. Una cadena y repito de nuevo un aumento de puntos altos. ¿Ya? Ahora me encuentro de nuevo con el otro lado y de igual forma voy a sacar mis 7 puntos. Hago 1. Y 7 puntos altos, miren. Me encuentro de nuevo el huequito de la esquina y voy a repetir un aumento de puntos altos para formar mi esquina. No siempre en las esquinas se hace esto. Una cadena y repito de nuevo un aumento de puntos altos. Así, miren. ¿Ya? Ahora vamos a tejer acá nuevamente. Nos debe salir nuestros 7 puntos bajos. Miren, siempre es importante que el primer puntito lo cojan bien porque siempre sabe estar escondido. 1. Y 7 puntitos. Miren. Entonces aquí yo voy a hacer ya en el huequito, me tocaría mi esquina. Aumento de puntos altos. Miren. Cadenita. Y repito ahí mismo mi aumento de puntos altos. ¿Ya? Ahora sí voy a tejer estos 2 puntitos que me faltarían tejer. 1 y 2 puntitos. Miren. Perfecto. Ahora sí, ya terminamos de hacer que sería esta la tercera vuelta, ¿no es cierto? Y tendríamos 44 puntos, ¿ya? Vamos a cerrar esta vuelta. Vamos a enlazarnos de nuevo y vamos a cerrar esta vuelta con punto deslizado, cadena y nuestro primer punto alto. Así de esta manera. Ponemos el separador y aquí pues vamos a tejer, nos tocaría tejer 7 puntos. Ya hice 1. Y 7 puntos. Voy a formar mi esquina en el huequito con un aumento de puntos altos, una cadena y repito un aumento de puntos altos, ¿no? Ahora en este lado de acá voy a tejer 11 puntos altos. Entonces miren, hago mi primer puntito que se ve como escondido. 1. Y 11. Miren, 11 puntos. En el huequito voy a hacer mi esquina. Déjenme jalar un poquito la hebra y organizar estos que están aquí estorbándome. Entonces miren, en el huequito de la cadena que sería aquí voy a hacer mi esquina. Aumento de puntos altos, cadena y repito ahí mismo un aumento de puntos altos. Miren. Ahora acá de igual forma debo sacar 11 puntitos, ¿no? Y vamos 1. Y 11. Aquí ya me encuentro con mi esquina y voy a hacer mi aumento de puntos altos, mi cadena y de nuevo mi aumento de puntos altos. Miren, así de esta manera.
Ahora de nuevo acá repito 11 puntos. 1, y 11. Miren, me encuentro de nuevo con mi esquina y voy a hacer mi aumento de puntos altos, mi cadena y repito un aumento de puntos altos. Miren, ¿ya? Ahora acá me deben salir 4 puntos. Vamos, 1, y 4 puntos. ¿Ya? Miren, hemos terminado de hacer, esta sería la fila número 4, ¿no es cierto? Hemos terminado de hacer la fila número 4. Y aquí tenemos 60 puntos. Sí, 60. Ahora vamos a la fila número 5 y última fila. Entonces vamos a sacar este marcador y vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y levantamos realizando nuestro primer punto alto de esta última filita. Ya terminamos. Ahora vamos a tejer 9 puntos altos. Ya hice 1. Y 9 puntos altos. Miren, me encuentro de nuevo con mi esquina, mi super hiper esquina. Aquí está. Y voy a hacer un aumento de puntos altos. Así. Una cadena. Y de nuevo en ese huequito un aumento de puntos altos. Miren. ¿Ya? Ahora en este lado me deben salir 15 puntos altos. ¿Ya? Entonces miren, cojo siempre mi puntito que está como escondido aquí y hago 1, y 15. Me encuentro de nuevo con mi esquina y voy a hacer aumento de puntos altos, una cadena y repito ahí mismo aumento de puntos altos para poder girar. Miren, y se forma esa esquina. Me encuentro de nuevo con el lado y me deben salir de igual forma 15 puntos altos. 1, y 15. Me encuentro de nuevo con mi esquina y voy a hacer un aumento de puntos altos, una cadena y repito ahí mismo un aumento de puntos altos, ¿no? En el mismo huequito. Ahora me encuentro con el otro lado y me deben salir de igual forma 15 puntos bajos. 1, y 15. Y me encuentro de nuevo, miren, con mi huequito de la esquina donde voy a realizar un aumento de puntos altos, una cadena y en ese mismo huequito otro aumento de puntos altos, miren, ¿no? Ahora voy a tejer estos últimos 6 puntitos que me quedarían. Entonces me ingreso aquí y voy a hacer 1 y 6, ¿ya? Y hemos terminado, miren, de hacer esta vuelta. Simplemente lo que vamos a hacer es el cierre como lo hicimos en el anterior cuadrito. Punto deslizado aquí. Vamos a cortar esta hebra que ya no la necesitamos. Miren, dejamos como unos 10 centímetros, no dejen mucho. Y vamos a hacer nuestro cierre de vuelta, nuestro punto falso. Me salto, miren, este punto que se ve aquí es de este mismo. Entonces el que me salto es este y me voy por de atrás hacia adelante. Meto el crochet y paso por ahí la hebra. Ahora voy a ver, como les dije, el punto donde hice el punto. Este es el último punto que hice, el punto deslizado. Y aquí miren, sale la hebra que jalé. De atrás hacia adelante me meto en la mitad de ese punto y vuelvo a pasar esa hebra. Miren, y se forma aquí un punto. Entonces no se nota el cierre. Aquí pueden esconder con la aguja, hacer nudo como deseen o simplemente hacer como yo voy a hacer. Miren, cojo cualquier hebrita, paso por aquí, así, tomo esta hebrita del inicio y voy a amarrar con esta sin apretar y jalar así para que se me frunza, simplemente hasta donde da, miren,
y hago otro nudo ahí mismo. Este sí lo aprieto, miren, porque ya no se aprieta este lado de acá. Y simplemente aquí lo que voy a hacer es cortar los excesos. Y miren, así nos queda ya este cuadrito con la florcita, miren, ¿no? Es el mismo porte de todos los cuadros que estamos haciendo del otro cuadro blanco también, miren, ¿no? Es el mismo cuadrito, miren, el mismo tamaño de todo ese cuadro también, ¿ya? Entonces, como yo les dije, ustedes van a hacer 6 filas de este... 6 filas, 6 cuadros de estos y 6 cuadros de estos, en total 12. No, vamos a hacer otra pieza para nuestro bolsito. Yo ya tengo listo todos los cuadritos. Ahora vamos a hacer otra pieza. Mire, vamos a utilizar el mismo color que hicimos esta, ¿se acuerdan la florcita? De aquí, este mismo tono, el mismo estambre, vamos a utilizar con un ganchillo de 1.75 de igual forma, y este estambre de igual forma mide 2 milímetros, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a realizar 10 cadenitas, ¿no? Vamos a hacer un nudito deslizado, así. Y vamos a tejer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas, ¿no? Ahora, quiero que presten mucha atención a lo que vamos a hacer, ¿ya? Perdón, son 11 cadenas, no son 10 cadenas, 11 cadenas, ¿ya? Vamos a tejer desde la segunda cadena y vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a ir sacando así bucles, me vuelvo a meter en el otro y saco otro bucle, y así en cada cadenita, miren, voy sacando un bucle, sin terminarlo de tejer, solo me queda aquí, en la parte del crochet, ¿ya? Miren así, hasta el final de las cadenitas, así, ¿ya? Entonces vamos, y aquí miren, me quedan en total, me deben quedar 11 bucles. ¿Por qué? Porque con el primero de la cadena. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿ya? Entonces, tomo lazada y voy a sacar los 2 primeros bucles, miren. Vuelvo a tomar lazada y saco 2 más. Tomo 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 lazada, saco 2 y tomo lazada y tejo los últimos 2. Miren, ¿ya? Ahora, para hacer la próxima vuelta voy a hacer lo siguiente, miren. Aquí miren, se ve como la cadenita del último punto que hicimos, ¿no es cierto? Al lado de esta cadenita, miren, se ve como un palito. Desde ahí voy a iniciar y voy a ir tomando estos palitos. Entonces, yo estoy así de esta manera, miren, y me introduzco en el palito, en el primer palito. Entonces, tomo lazada y quedan 2. En el otro palito tomo lazada y quedan así. Tomo lazada y queda así, miren, tomo el palito. En total de estos palitos que voy a tomar son 10, miren. Son 10 palitos los que yo debo coger. En total debo tener 10 palitos, ¿ya? Miren. Así de esta manera. Y el último palito lo voy a coger esta como cadenita que se me mira al final, miren. Con este sería 10, ¿ya? Y aquí me deben quedar 11 bucles. ¿Por qué me quedan 11 bucles y cojo solo 10 palitos? Porque siempre me voy a tener la cadena del inicio, siempre, ¿ya? Entonces por eso se hacen 11. Y repito lo mismo. Tomo lazada, saco 2. 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 Tomo lazada, saco 2, tomo lazada, saco 2 y tomo lazada y saco 2. Miren, les voy a repetir una vez más, ¿ya? Entonces, miren, aquí se ve el primer palito, cogemos 1, miren, y con el primero obviamente se hacen 2, ¿no? Con el primero que teníamos, pero ahorita vamos un palito que cogí, 2, miren,
3, 4, 5, 6, 7, miren, 8, aquí se ven como los dos pegaditos, miren, 8 cojo así, 9, y el último es esta hebrita que se ve al último, miren, 10. Y luego voy cerrando de 2 en 2 como lo hice anteriormente, miren. Voy tomando lazada y voy cerrando de 2 en 2, miren. Este es el objetivo de esta puntada. Y miren, ya les voy a indicar cómo va quedando, miren. Así, vamos sacando de 2 en 2. Y ahí el último los dos, miren. Entonces me va a ir quedando así, miren, esta puntadita, ¿ya? Aquí miren, ya hemos hecho 3 filas, ¿no? 1, se ve claramente, 2 y 3. Entonces yo voy a ir haciendo esta secuencia, haciendo crecer este tejido hasta completar 147 filas. Entonces yo aquí ya hice 1, 2, 3, entonces me faltarían 144 filas por completar, ¿no? Entonces voy realizando esta puntada y voy tejiendo. Y listo, miren, aquí yo ya terminé mi última fila. Simplemente le corté la hebra y le saqué, obviamente jalo la hebra, ¿no? Corto la hebra y jalo, miren, así. Entonces miren, aquí yo ya tengo mis 147 filas, ¿ya? Voy a dejarlo a un lado, luego les explico cómo vamos a colocarlo, ¿ya? Ahora les voy a indicar cómo vamos a unir, miren. Aquí una parte ya la uní, miren, es así, ¿no? Esta es la parte, como decir, de adelante. Y hacemos lo mismo para la parte de atrás del bolso. Miren, aquí uní 6 cuadritos y miren, lo uní con esta puntada de cadenitas. ¿Ya? Con un color nuez, ¿no? No es este mismo color. Miren, este es más oscurito, ya les voy a indicar cuál es. Miren, estoy utilizando este estambre que mide 2 milímetros de grosor y es color nuez. Y voy a utilizar el mismo número de crochet de 1.75, ¿ya? Esta marca es Naco Denim Sport, que es más o menos 60% algodón y 40% acrílico. Me gusta mucho porque, como pueden ver, miren, se ve muy bien, se ve prolijo, no tiene pelusas y es muy suave para tejer, ¿ya? Bueno, he terminado de hacer esto, como les dije, y les voy a replicar. Entonces vamos a hacer lo mismo, les voy a indicar, pero esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ir uniendo así y luego así, ¿ya? Entonces voy a poner, miren, como vieron aquí, una flor. Entonces esta la voy a poner a un lado. Entonces vamos a poner una flor, un cuadrito de una flor, el otro así, el otro viene así, el otro vendría acá, miren así, y estos otros aquí, miren. Para que las florcitas les quede, no se les levante los pétalos y se les haga así fruncido, yo le puse un poquito de silicona atrás, miren, de cada pétalo y le pegué silicona caliente para que me quede así la florcita ahí y no se me mueva, ¿ya? Eso, entonces vamos a unir, miren, como les dije, esta parte así, que es igual que esta, miren, que ya está unida de la misma forma, las dos arriba y así. Entonces vamos a iniciar, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es primerito vamos a unir estos de aquí, o sea, toda esta parte de aquí y luego vamos a tejer así y luego tejemos así de manera horizontal. Entonces ahorita voy a utilizar estos cuadros de aquí, los 4, estos los voy a dejar a un lado para poderles indicar cómo vamos a iniciar. Y vamos a iniciar desde acá abajo hacia arriba, ¿ya? Bueno, entonces vamos a tomar, miren, el estambre y voy a indicarles cómo vamos a hacer. Primero vamos a identificar que nosotros aquí, miren, tenemos en total, déjenme sacar acá, aquí hay una arañita de silicona. Miren, aquí es donde nosotros, recuerden que hicimos la cadena y aquí está, miren, la cadena. Esta es la cadena. Y luego ya siguen los puntos y luego otra vez me encuentro con la cadena, ¿no es cierto? Entonces yo voy a iniciar por esa cadena, ¿ya? Miren, aquí está la cadena. Entonces yo voy a tomar, miren, esta es la cadena, esta de aquí. Ojalá se vea bien. Entonces de esta cadena tiene 1 y 2 hebras. Voy a tomar la hebra de atrás, así. Y de igual forma voy a tomar la hebra de atrás de la cadena de acá, miren.
de la cadena de acá, esta es la cadenita y tomo la hebra de atrás. De igual forma, miren, así, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el estambre. Primero me introduzco así. Voy a bajarle un poquito la cámara para poderles indicar mejor, ¿ya? Entonces, miren, tomo el estambre y voy a pasar por esas dos cadenas así, ¿ya? Esta hebrita siempre va a quedar hacia adentro y esta también. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Miren, así. Estoy muy atrás. Si miran las cadenas de acá, yo siempre voy a tomar las cadenas internas. Quiere decir que estas de acá, no las de arriba, sino las de abajo. Y de igual forma estas. Las internas, las de acá abajo, no las de acá arriba, sino las de acá abajo. La hebrita, ¿ya? Entonces yo ya me ingresé así, ¿no es cierto? Entonces me tocaría hacer ya este punto. Tomo, miren, la hebra de atrás. Así. ¿No? Miren, de adentro, miren, hacia afuera, ¿no? ¿Ya? De afuera hacia adentro quiero decir, ¿ya? Déjenme ver esta hebrita, la voy a poner por acá atrás, ¿no? Entonces vamos a dejarla así atrás, hacia atrás, ¿ya? Tomé esa hebra. Ahora, miren, de adentro hacia afuera tomo la otra hebra del otro lado, del otro punto. Tomo estambre, paso por esas dos y saco, miren, como que fuera a hacer como que hiciera un punto deslizado. Ya, repito el procedimiento. Miren, esta hebra siempre queda debajo, ¿ya? Tomo el siguiente punto, miren, la cadena de afuera hacia adentro, esta hebrita de acá. Y luego tomo del otro punto igual, miren, de afuera hacia adentro, la otra hebrita. Ahí, miren, esta hebra está atrás. Cojo esta hebra y paso por esos dos y saco totalmente hacia acá, miren. Y se me va formando unas cadenitas uniendo esta pieza. Voy a repetirles una vez más. Tomo, miren, esta siempre la sostengo para acá debajo, ¿no? Entonces yo voy a tomar, miren, la cadena, miren, está pasando por encima de esta hebra. Tomo la otra hebra. Miren, ahí recién tomo la lazada y paso por estas dos y por acá, miren. Y se me va formando la cadena. Entonces vamos a ir realizando ese procedimiento, toda esta parte de aquí, ¿no? Hasta unir todos los puntos y luego uno la cadena. La cadena con la cadena de acá, miren, ¿no? Tomando igual hebra de atrás, tal como hicimos al inicio. Entonces vamos a hacer todo esto hasta llegar acá. Y miren, aquí ya terminé de hacer todo este largo. Miren, nos queda así, ¿no? Entonces voy a hacer la última, la cadena. Miren, voy a coger la cadena que está aquí. Miren, es esta. Cojo la cadena, la hebra de atrás. Y cojo la hebra de atrás también de esta otra. Tomo la lazada y paso por esos dos. Miren, y ya estaría, ¿no? Ahora, como tengo que unir estos cuadros así, miren, entonces yo me voy a pasar directamente para acá. Para unir básicamente hacemos lo mismo, ¿ya? Entonces yo estoy aquí, voy a tomar, miren, la cadenita que les dije que se mira de acá, la hebra de atrás, esa es la cadena, miren. Tomo la hebra de atrás, así, y también tomo la hebra de atrás de la de acá. Miren, así le abro. Es esta de aquí. Tomo así. Miren. Tomo el estambre. Paso por esas dos. Y saco. Miren. ¿No? Entonces, y voy haciendo lo mismo. Miren, aquí ya me encuentro de nuevo con el punto. Cojo el punto. El que sigue, el de acá también. Y sigo, miren, haciendo esta puntada. Es básicamente como que voy uniendo y voy haciendo un punto deslizado, básicamente. ¿Sí ven? Tomo la de atrás, tomo la de acá atrás, miren, y así voy sacando. Miren, y me va quedando así, la cadenita continúa, miren, la unión así. Entonces voy a ir así hasta las dos cadenitas, llegar acá. Y listo, miren, ya terminé de hacer toda esta parte vertical. Y cuando yo llegue aquí voy a cortar la hebra. Voy a jalar la hebra, simplemente así,
Y en el último puntito que hice, miren aquí, voy a introducirme así y voy a pasar esta hebra hacia atrás, ¿ya? Luego para ya perderla por acá atrásito, pero necesito que me quede hacia atrás la hebra. Miren, ya luego la perdemos, ¿ya? Ahora, hecho esto, pues yo voy a tomar mis otros cuadritos que son así y voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí, voy a hacer acá, uniendo en cambio toda esta parte de aquí vertical, ¿ya? La misma puntada tal como inicia acá, voy a hacerlo en la parte de acá, ¿ya? Y listo, miren, ya terminé de hacer toda esta parte de acá y de igual forma le voy a cortar aquí la hebra, miren. Y jalamos aquí la hebra y también la vamos a mandar hacia atrás en este huequito de aquí. Donde cogimos la última cadenita, por ahí, no importa. Miren, jalamos, después ya las perdemos bonito, ¿ya? Entonces, miren, ya hemos unido de manera vertical, ahora nos toca de manera horizontal, o sea, toda esta parte de aquí. Entonces, bueno, aquí vamos a iniciar tal como iniciamos aquí y acá, ¿ya? Entonces vamos a ir tejiendo aquí. Cuando lleguemos justo aquí, ya les indico cómo lo hacemos para que se vea bien, porque tendríamos que atravesar esta parte de aquí, ¿ya? Entonces voy a iniciar y cuando llegue acá ya les indico cómo pasamos esta parte. Miren, ya le estoy haciendo esta parte de aquí, miren, llegué hasta aquí. Recuerden que el hilo, miren, siempre debe estar abajo, ¿no? Abajo de esto, miren, está abajo. Entonces yo me encuentro con esta parte de aquí, miren, ya cogí todo. De aquí el último punto, ya el hilo está abajo, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer esto. Entonces miren, aquí se ve que estas cadenas ya están tejidas que hicimos cuando hicimos vertical, pero yo me voy a introducir en esas mismas cadenas así, miren, ¿no? Y cojo, miren, aquí está el estambre, cojo el estambre, lo voy a sacar un poquito para acá para que lo miren así, ya, cojo el estambre, paso por esas dos, una, dos, y paso hacia acá, miren, ya pasé. Ahora continúo haciendo lo mismo. Miren acá. Acá me puedo ayudar así. Tengo aquí la hebra. Recuerden que la hebra siempre tiene que quedar abajo. Abajo de la puntada que damos, ¿no? Entonces, miren, yo tomo el próximo así. Esta hebra queda por debajo. Miren, la puntada es por encima. Cojo del otro lado, así. Ahí sí cojo ya la puntada, miren, y paso por esas y saco como deslizado. De nuevo, ¿no es cierto? Tomo la puntada, paso por encima de esa hebra, tomo la otra, cojo la lazada y paso por esas, miren. Y entonces me voy a ir tejiendo así, miren, y así me queda ya esta unión, miren, ¿no? Entonces así mismo voy a hacer acá. Cuando llegue acá hago lo mismo y termino como he terminado estas partes de acá. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa puntada y aquí pues vamos de igual forma a cortar la hebra. Y bueno, ya tenemos estas dos partecitas de acá. Voy a pasar esta hebra hacia acá atrás. Ya, ¿no? Entonces, las dos piezas, miren, iguales, ¿no? Cosidas totalmente iguales, tejidas, mejor dicho. Que esto le hicimos una puntada, ¿no? Entonces, esta es la parte de, obviamente irían así, ¿no? Porque el bolso va así. Es la parte de atrás y la parte de delante, que es igual, la misma, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les quiero indicar algo. Aquí con esta piecita que acabamos de hacer, ¿recuerdan esta pieza? Ya, ¿no? Entonces, con esta pieza que acabamos de hacer es para todo este contorno de acá, ¿ya? Entonces, esta pieza, como pueden ver aquí, miren, se ve claramente las filas, ¿no es cierto? Si ven, como decir, cada cadenita, cada hebrita, miren, es como una fila, miren. Es la fila, mejor dicho. Cada cadenita es una fila, miren. ¿No? Se ve claramente aquí, ¿ya? Y de igual forma de acá, miren. Acá incluso se ven más claritas las cadenas, miren. Esta sería de la primera, que es aquí y así. Miren, esto de aquí, ¿no?
¿Por qué yo les hice hacer aquí 147 filas? Porque si nosotros contamos aquí a lo largo, son 147 filas. O sea, cada puntito equivale a una fila. Si pueden ver, este de aquí es el lado que hicimos la puntada y este es el revés, ¿no? Ustedes, como pueden ver, pueden utilizar el lado que deseen porque los dos realmente se ven una puntada bonita. Miren, ¿no? Realmente este es como que no tuviera lado. Ustedes le pueden utilizar la puntada que deseen. Ya. Ahora sí va la explicación. Les voy a explicar con el cuaderno y les voy aquí a dibujar un poco para que un poco quiero explicarme bien, para que ustedes de alguna manera lo hagan, pero entendiendo por qué lo hice, ¿ya? Así. Porque si ustedes quieren de pronto hacer el bolso más grande o modificar algo como ya lo entienden, entonces lo pueden hacer sin problema. Vamos aquí a replicar estos cuadritos, ¿no es cierto? El cuadrito que están aquí, por ejemplo. Aquí está un cuadro, ¿no es cierto? Por decirles, acá está otro cuadro, acá está otro cuadro. Son 6 cuadritos, ¿no? No soy muy buena dibujante, pero bueno, ahí queda. ¿Cierto? Ya. Ahora, yo quiero explicarles aquí algo. ¿Recuerdan que nosotros aquí, justo en las esquinas, hacíamos un aumento, una cadena y un aumento, que serían aquí 1, 2, 3 y 4 puntos? La cadena no se toma en cuenta, 4 puntos, ¿no es cierto? Ya. Y aquí nosotros hacíamos 15 puntos altos y aquí repetíamos lo mismo, un aumento y otro aumento, ¿no? Entonces eso quiere decir que nosotros tenemos aquí 15 puntos aquí, 15, 16, 17, ¿no es cierto? Hasta aquí, miren. Así, pongámosle aquí. Ya tengo 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Ya? Y con esta cadenita 20 y 21. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta como que tuviéramos 15, 16, 17, 18 con la cadena, 19, 20 y 21 puntos, ¿ya? En cada lado. Igual aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Es como que tenemos 21 puntos aquí, 21 porque como esto era un cuadrado, tenemos 21 puntos acá. De este lado tenemos 21 puntos, en este lado 21 puntos y en este lado 21 puntos, ¿ya? En este lado 21 puntos y en este lado 21 puntos. ¿Ya? Así es como está nuestro cuadrado, ¿cierto? Entonces, 21 puntos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados nos da un total de 147 puntos. Es por esa razón que yo a ustedes les hice hacer 147 filas en esta parte de aquí, ¿ya? Porque vamos a ir uniendo tanto un punto de aquí como un punto de acá para poder unir así, ¿no? Todo acá y hasta acá. Y luego, obviamente, este otro lado lo unimos con la otra pieza, así, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, sino que les quería aquí hacer un paréntesis, explicarles por qué son estas filas, ¿ya? En todo caso, como yo les dije, si ustedes quieren hacer cuadrados más grandes o más pequeños, simplemente cuentan los puntos para que ustedes saquen de qué tamaño y de cuántas filas tendrían que hacer esta pieza, ¿ya? Hasta ahí. Vamos a continuar. Miren, ahora para empezar a coser vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí yo puse un separador, ¿no? Unos separadores justo que me indican esta fila, miren de aquí, ¿no? Esta es la mitad de todo esto. Recuerden que tenemos 147 filas. Entonces yo tengo acá 73 filas. Tengo esta fila y a partir de esta 73. Entonces 73 más 73 son 146 y más esta 147 que sería la del centro. Ustedes van a buscar la fila del centro. Entonces aquí está esta fila, como les digo, y de aquí para acá 73 filas y de aquí para acá 73 filas. Entonces justo estoy en la mitad y voy a poner el separador de vueltas, ¿no? Ahora voy a hacer lo siguiente. Aquí ya encontré la mitad, ¿no es cierto? Ahora también voy a encontrar la mitad de estas piezas.
justo así es el bolso. Voy a encontrar del cuadrito donde está la florcita de abajo, miren, ¿no? Entonces aquí igual voy a encontrar la mitad. Recuerden que aquí tenemos nosotros, aquí sin contar con las cadenas, 19 puntos, ¿no? Más las cadenas serían 19, 20 y 21, ¿ya? Pero ahorita vamos a encontrar estos 19 puntos y vamos a encontrar el punto del medio, que sería dejando 9 puntos acá y 9 puntos acá, son 18, más del que está puesto el marcador, 19. Entonces miren, aquí están las cadenitas y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que le dejé aparte. Luego está puesto este y luego está puesto aquí igual, miren. Desde aquí, desde las cadenitas, tengo que ubicar. Estas son las cadenas. Aquí, miren, aquí está justo la cadena, el huequito. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren, y entonces en la número aquí del medio ya le pongo así. Y así mismo hago en la otra. Miren, en las dos estoy poniendo la parte de abajo, porque esto va el bolso así. Y esto va a ir unido. Esta mitad la vamos a poner aquí y luego va a ir así. Y luego esto va a ir así, bien puestito, ¿ya? Entonces, miren, como aquí nosotros tenemos 21 puntos con las cadenas en cada cuadrito, entonces por eso nos daba 147 puntos. Y acá igual tenemos 147 puntos. Porque antes de unir estos lados, vamos a sacar el molde para el forro y de ahí sí unimos, ¿ya? Y miren, aquí como les dije es el centro con el centro, ¿no? Y acá acabo de poner otro marcador, entonces voy a contar. Aquí está puesto este marcador, ¿no? Este punto no lo cuento, sino después de este punto empiezo a contar así hasta llegar a 31 y justo donde sea el punto número 31 pongo el otro marcador y lo mismo voy a hacer de este lado. No cuento el punto que está puesto el marcador, sino uno antes, miren, y voy contando así hasta que me dé 31 y pues vamos a poner el otro marcador, miren, entonces contamos así. Este no, sino el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5 y 31. Justo el 31 es este, miren. Entonces yo le pongo el separador, ¿ya? Es más o menos para guiarnos y que se nos vaya cuadrando bonito esta parte de acá, miren, así, ¿no? Entonces, miren, ¿no? A partir de este punto de aquí que pusimos, ya pusimos aquí la mitad, aquí contamos 31, ¿no es cierto? 31, 31 acá. Y después de lo que está puesto, no contando con este, me debe quedar 42 puntos acá. Y de igual forma 42 puntos acá, ¿ya? Porque acá 21 más 21, 42, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con la unión, ¿ya? Vamos a empezar a unir. Y vamos a unir de esta manera. Miren, aquí tienen dos opciones de coger el estambre. Ustedes pueden unir ya sea con el mismo color de aquí, con este, o también se puede unir con este, que unimos esta parte de aquí. Yo le voy a unir con este, ¿no? Entonces aquí ya les dejo a su disposición como ustedes quieran unir. Ya no, pero yo le voy a poner de este lado de acá, que se me vea por fuera así. Recuerden que esto tiene que estar revés con revés, ¿no? Primero vamos a unir esta pieza. Esta la dejamos a un ladito y vamos a unir primerito esta. Pero yo le voy a hacer que se vea las puntadas de estas, no estas de acá, estas que queden hacia adentro, ¿no es cierto? Entonces el marcador lo voy a poner, miren, del lado contrario. Si está aquí, le tendría que poner en el lado de acá, ¿no es cierto? Vamos a ponerle del lado de acá. Sería aquí. ¿Ya? Aquí sería el marcador. Miren que está en esta fila que estaba. Y de ley acá también hacemos lo mismo. Solamente le ponemos al lado contrario de esa fila. Nada más. ¿Ya? Y listo. Miren. Ahí sí ya estamos bien. Como está aquí no hay problema. Entonces vamos a iniciar. Realmente la puntada va a ser la misma que hicimos para unir aquí, ¿no? Cogiendo un punto así, un punto acá. Entonces vamos a iniciar primero haciendo lo siguiente. Voy a bajarle un poquito la cámara para que se vea un poco mejor. Entonces miren, yo voy a tomar aquí desde la cadena. Desde la cadena yo voy a tomar, ¿ya? Entonces recuerden que yo tomaba desde la cadena, pero la parte de adentro, así, ¿no es cierto?
Entonces yo acá, miren, solo se me ve como unas hebritas. Si miran estas hebritas de aquí, miren, estas hebritas. Entonces yo voy a tomar justo esa hebrita de aquí, miren, donde está el marcador. Justo donde está este marcador, ahí lo saco el marcador porque ya no lo necesito. Entonces voy a tomar la hebra, miren. Entonces ya cogí ese lado y cogí el otro. Cojo el estambre. Voy a pasar por estas, por esa y por... Ay, voy a pasar, miren, por esta y por esta. Estoy muy abajo yo. Listo, ¿no es cierto? Entonces, esta hebrita del inicio queda hacia atrás, ¿no? La sostenemos así para que no se nos jale. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en todas las partes de acá. Lo mismo. Vamos a hacer básicamente lo mismo. Entonces aquí, como si se ve cadena, miren, cojo la de atrás, cojo esta de atrás, la hebra de atrás, así, ¿ya? Y cojo la siguiente que sería esta, miren. Tomo el estambre, paso por esas dos y luego salgo de acá, miren, y se va formando así. Entonces, tomo de nuevo la de atrás y la otra hebrita. Y paso por esas dos y jalo, miren. De nuevo, vamos a tomar la hebra de atrás y la otra hebra que sigue, miren, y paso por esas dos. Entonces se me va a ir formando así, se me va a ir haciendo así, miren, esta puntadita así, tal cual como está aquí, pero se va a ir uniendo. Entonces yo voy a ir uniendo así, ¿ya? Voy a ir uniendo esta parte de aquí. Voy a unir hasta aquí. Cuando ya llegue aquí les voy a indicar cómo hacemos. Miren, ya llegué hasta aquí y hasta aquí tengo 20 hecho, ¿no? Desde la cadena de aquí hasta llegar al punto de aquí. Entonces 20. 21 sería con la cadenita de aquí, ¿ya? Entonces, miren, yo voy a coger así, ¿no? Voy a coger aquí, miren. Esta es la cadena que ya cogí, ¿sí ven? Y aquí hay otra cadena. Me voy a introducir en la mitad de este punto de aquí, miren así. Y cojo la de acá. Paso por esos dos, miren, y salgo de una acá, ¿ya? Ahora miren, acá se mira ya la cadena del otro lado, de este otro cuadro. Si pueden ver aquí, aquí está así. Y esta es la cadena, miren, esta que se ve abiertita. Entonces cojo esa cadena así mismo, miren, la cojo así. Cojo la hebra de atrás, miren, ¿ya? Cojo el otro punto y paso por esas dos, miren, así. Y continúo tejiendo normalmente acá hasta llegar a la parte de acá, miren, ¿no? Entonces aquí, mientras yo voy tejiendo, a mí me tiene que igual coincidir, miren, me va a coincidir justo este punto del marcador con el otro punto del marcador, ¿ya? Entonces, porque yo aquí ya tejí mis 21 y luego empecé tejiendo de nuevo voy a empezar tejiendo los 21 de acá y luego los 21 de acá. Siempre cogiendo con las cadenas, haciéndole este punto de aquí es la cadena, ¿ya? Entonces ahorita voy a ir tejiendo así, así, así hasta llegar acá y ya les indico, les repito esta parte, ¿ya? Y listo, miren, ya llegué, me coincidió justo con el del centro que yo tenía puesto, entonces estamos muy bien. Ahora miren. Aquí yo ya tejí, ¿no es cierto? Y justo viene la cadena. Miren, pero la cadena, si le pueden ver, está aquí. Unida aquí, miren. Esta es la cadena que está puesta. Entonces yo me voy a pasar aquí en la cadena. Y me voy al siguiente punto. Paso así. Y paso por ese. ¿Ya? Ahora voy a comenzar aquí. Terminaría de tejer mis otros 21. Aquí ya hice mis 21. Y ahora voy a los 21 de acá. Entonces aquí de igual forma inicio con la cadena. Miren, aquí tengo que identificar. La cadena es esta de aquí, miren. Si le ven, esta es la cadena. Me paso por la parte de atrás de esa cadena. Tomo el siguiente punto de acá, miren. Y me paso por eso. Y luego ya normalmente sigo cogiendo, miren los puntos. Cojo el punto de acá. Paso por esos dos y así sucesivamente me voy hasta llegar acá, ¿ya? Hasta tejer este punto de aquí. Me tiene que coincidir con el punto, la cadena de aquí. Esta cadena va a ir, tiene que ir con este punto que está aquí. Entonces vamos así tejiendo, ¿ya?
Y listo, miren, hemos hecho esto. Todavía no le vamos a seguir haciendo el lado de acá porque, como les digo, vamos a sacar primero para poner el forro y luego sí. Aquí vamos a cortar ya. Y luego volvemos a hacer esta parte de aquí, ¿no? Aquí vamos a cortar la hebra. Esta hebra va a quedar hacia atrás. Luego cuando ya continuemos haciendo esta parte de aquí, esta hebra va a quedar hacia atrás, así que no se va a notar, así que no se preocupen, ¿ya? Entonces, miren, lo mismo que hicimos acá, recuerden, vamos a hacer en el otro lado, ¿ya? Recuerdan que aquí contamos, cuando estábamos aquí en el centro, contamos 31 puntos y pusimos el marcador. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, no contando desde el que está puesto en el marcador, sino que uno después. Por ejemplo, este que está puesto no, sino que desde aquí vamos contando 31 y ponemos el separador. Acá igual, este no, desde aquí contamos 31 y ponemos el separador. Listo, miren. Entonces, de este lado, como les digo, ya está unida esta parte. Ahora vamos a unir la parte de acá con el otro, ¿ya? Entonces, así mismo como hicimos del lado de allá, vamos a iniciar aquí. Este punto que está puesto el separador se va a unir, obviamente, con la primera cadenita, con la cadenita que está aquí. Miren que sería esta cadena de aquí, esta, ¿no? Entonces, yo identifico dónde está esa cadena. Miren, este es el punto, la cadena, cojo la hebra de atrás, así. Y voy a coger la hebra de atrás, justo donde está el separador lo voy a sacar. Miren, es este punto de acá. Y me voy a coger ya la hebra de atrás, de adelante hacia atrás, así. Miren, entonces aquí yo ya me voy a enganchar con el hilo que estoy uniendo. Paso por esas dos, me queda así. Este pedacito de hebra queda hacia atrás. Lo voy a jalar como para que no se me haga esta cadena como grande. Lo sostengo. Miren, entonces voy haciendo lo que estoy haciendo, tejiendo así de esa manera, esa puntada. Entonces, miren, cojo la cadenita de atrás de aquí con la cadenita de atrás de acá. Saco por esas dos y miren, ya inicio. Voy a jalar esta de acá, que no se me haga. Y así me voy a ir uniendo toda esta parte, así tal como les indiqué en el otro lado. Así vamos a unir hasta llegar al otro marcador. Aquí todos estos puntos que voy a unir. En total aquí voy a unir 21, 21, 21, que serían 63 puntos, ¿no? Y listo, miren, ya le hice este lado de acá también. Y aquí la hebrita igual la voy a cortar, ¿ya? La voy a cortar. Esta hebrita aquí. Luego nos volvemos a unir. No hay problema. Ahorita ya la escondemos. Miren. Entonces el objetivo era unir así. Miren. Unir estas dos partes así. Luego ya esto le unimos cuando vayamos a unir el bolso. ¿Ya? Entonces estas partes quedarían así. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí pues les estoy grabando de esta parte de acá porque no me alcanzaba en la mesita, pero les quiero indicar, ustedes van a tomar un trozo de tela, el que ustedes gusten, el color que deseen. Yo estoy aquí utilizando una tela de calentador que es un poco gruesita porque quiero que le dé firmeza a mi bolsito. Miren, entonces ustedes van a colocar aquí, como pueden ver, miren, tiene alfilercitos que le puse alrededor para que no se me mueva. Y van a dibujar ustedes el contorno de esto, sin dejar ningún espacio. Exactamente, con mucho cuidado de no manchar el tejido, van a dibujar todo aquí así alrededor. Y listo, aquí miren, yo ya le pasé, como pueden ver, con un esfero. Le pasé, no es que tiene que ser exactito, pero es el contorno de todo alrededor, ¿ya? Y miren, no sé si se puede observar, está ahí dibujado. Si ven que aquí se ve como unas curvitas, ustedes simplemente pueden hacerle aquí rectito con una regla. Lo importante es que ustedes tengan esta forma, miren, ¿no? Le pueden hacer así más rectito y van a cortar este contorno. Y miren, así me quedó con la reglita más o menos pasado. Como les digo, no es que es algo exacto, pero más o menos la forma. Entonces van a recortar. Miren, aquí ya está recortado. Como pueden ver, ya está recortado toda esta pieza, ¿ya? Ahora lo que ustedes van a hacer es coser.
van a coser, por ejemplo, haciendo, como le pueden ver, está pues igual como esto, ¿no es cierto? Entonces aquí incluso pueden hacer formas si es que desean como redondita, porque aquí está en punta, miren. Pero el objetivo es que ustedes van a ir cosiendo este dobladillo. Van a hacer, bueno, esta tela mía es gruesa. No sé la verdad cómo se llama, yo le conozco como tela de los calentadores. Miren, es gruesa, incluso tiene como afelpadito aquí y acá es así. Ya, entonces a mí esta, como pueden ver, esta tela cuando yo corto no se deshila, ya. Pero si ustedes están haciendo con tela que se deshila, obviamente le van a hacer un dobladillo. El objetivo es así, por ejemplo, le hacen un dobladillito así. Le pueden dejar una filita, no visible. Le hacen el dobladillito y van cosiendo así, miren, con la aguja. Van cosiendo toda esta parte de acá con la aguja, ¿no? Van a ir cosiendo todo alrededor. Toda esta pieza así, miren. Van a ir cosiendo todo por aquí, haciendo, como les digo, el dobladillo, ¿no? Igual acá le van virando así y que simplemente se vea, puede ser una filita de aquí, miren. Le dejan que se vea visible esta fila porque luego vamos a coger estos puntos de los que nos, bueno, porque vamos a tejer incluso en estos puntos. Entonces no queremos que se tape los puntos y luego no poder coger. Entonces ustedes van a hacer un dobladillito y le van a dejar una fila vista. Y aquí es donde van a ir cosiendo con hilo, por ejemplo aquí en este caso con hilo blanco. Vamos a hacer ese proceso de coser todo alrededor. Todito vamos a coser alrededor, solo alrededor. Y miren, aquí yo ya terminé, miren, de coser toda esta parte, como les dije. Miren, ya está cosido, que siempre se vea estos filitos. No es que es una medida exacta, sino que se vea los puntos, porque obviamente tenemos que tejer ahí. Miren. Entonces lo que vamos a hacer es unir estas partes de aquí, de este lado y también de este lado, para cerrar nuestra carterita, nuestro bolsito, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos aquí. Vamos a iniciar, por ejemplo, desde aquí, miren así, igual aquí tienen los mismos números de puntos que acá. Aquí tiene 42, 21, 21, 40 y 42, ¿no? Entonces vamos a ir cogiendo el punto de aquí con el punto de acá. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el estambre y miren, vamos a identificar, voy a bajar un poquito la cámara para que se vea mejor. Vamos a identificar, miren así. Entonces vamos a iniciar así, miren. Este punto, miren, es con esta cadena, mejor dicho, es con esta cadena que terminamos de hacer el último punto. Y aquí tenemos el último punto, miren. Entonces nosotros nos vamos a ingresar en la mitad de este punto. Vamos a ingresarnos en la mitad, miren, con el crochet, en la mitad de ese punto, ¿ya? Y vamos a tomar la hebra y la vamos a sacar por la mitad de ese punto. Y luego vamos a tomar las hebras, las últimas que ya están tejidas, esas cadenas, esas mismas cadenas, miren. Tomamos de aquí y tomamos de acá, que sería, ¿no? Y pasamos por esas dos y sacamos como el primer, miren, punto, para que siga como continuo. Miren, entonces no se ve como que se cortó ahí la hebra, ¿ya? Y luego seguimos tejiendo normalmente, tomando los puntos, miren, la cadena de atrás, así como veníamos haciendo. Y la cadena de atrás del otro punto, tomamos hebra, pasamos por esas dos y sacamos. Y miren, así se va viendo, miren las cadenas como continuo, ¿ya? Entonces vamos a ir uniendo así todo esto hasta llegar al final. Y listo, miren, ya terminé de unir toda esta parte de aquí. Llegamos aquí y simplemente vamos a cortar aquí la hebra. Miren así, de esta manera. Y esta hebrita la vamos a pasar hacia atrás, justo aquí donde queda el huequito de donde hicimos el último punto. Y luego ya la desaparecemos acá atrás. Miren. Entonces esto lo van a hacer, miren, aquí queda como, no se ve que está continuado. Entonces lo mismo van a hacer en este lado, en este otro lado y en este otro lado, para que quede ya todo unido. Miren, y así nos queda ya cosido, diré tejido, mejor dicho, porque no está cosido, tejido. Miren estos bordes, queda muy bien la parte de acá. Entonces ahora vamos a hacer un filito aquí en la parte de acá para hacerle un terminado diferente. Y para eso vamos a utilizar este hilo macramé. Miren, no sé, esto lo compro yo en los bazares.
esta marca, no sé, Ruth Me, tejido fino, dice macramé número 12. Y es de grosor más o menos de 1 milímetro de grosor. Es este hilo macramé. Tiene 1 milímetro de grosor, ¿ya? Voy a utilizar este color, miren, como cobrizo, ¿no? Que siempre tenga como armonía los tonos con estos colores. Miren, colores tierra, habano, ¿no es cierto? Vamos a hacerle eso. Y también vamos a utilizar para hacer lo que sería la correíta, las aladeritas. Vamos a utilizar esta cola de ratón. Miren, esto se llama así, cola de rata, cola de ratón. Esta marca dice Piscis. Venden igual en los bazares donde venden las lanas. Miren, dice cola de rata macramé. Y mide esto de grosor 4 milímetros. Es como un cordoncito, miren. Es sintético, acrílico, ¿no? Vamos a utilizar esto y esto para poder finalizar nuestro bolsito. Bueno, miren, aquí les quiero indicar que le cogí de aquí, miren, se van a introducir aquí con el macramé y van a hacer puntos deslizados en cada puntito, ¿no? Aquí, miren. Y luego nos pasamos por la parte de atrás de esta base, ya, no por encima. Entonces, ¿cómo voy a hacer lo mismo acá al otro lado? Entonces, ahorita sí les voy a indicar cómo inician, aquí, cómo inician así y pasan por el lado de acá. Entonces, ustedes luego continúan el otro lado, ¿ya? Para que no se nos haga tan largo el cuento, ¿ya? Entonces, acá voy a bajarle un poquito la cámara. Entonces, cuando ustedes vayan a iniciar, simplemente se van a enganchar aquí, justo en esta esquina, aquícito, sacan el hilo macramé y van a hacer una cadena, ¿no? Entonces, ustedes aquí, ya por ejemplo, a mí me tocaría y aquí, ¿no es cierto? Voy a coger este punto y voy a hacer un punto deslizado, miren, ¿ya? Y si ven que cómo se ven las cadenas, los puntos, yo voy a irme haciendo punto deslizado tras punto deslizado. Estos puntos deslizados los voy a hacer flojitos, no apretados, ¿no? Para que no se me frunza mi tejido. Entonces yo voy a ir tejiendo así de esta manera. Voy a tejer toda esta parte y cuando llegue aquí en esta unión ya les indico cómo vamos a hacer aquí. Miren, cojo aquí este último punto y luego me encuentro con la unión que hicimos de los cuadritos. En esta unión yo voy a coger la primera hebrita, miren, de la cadena, y voy a hacer un punto deslizado y cojo la segunda hebra de la cadena y hago otro punto deslizado, ¿ya? Y ahora sí me paso acá normalmente a los puntos del cuadradito, miren. Siempre en esta unión voy a hacer 2 puntos deslizados, ¿ya? Entonces continúo tejiendo todo esto, así hago lo mismo acá hasta llegar acá. Miren, cuando llegamos ya a esta parte final les voy a indicar cómo se teje en la parte de atrás, ¿ya? Entonces para que luego ustedes se pasen acá al otro lado y sigan tejiendo todo el lado así, miren cómo lo tejí acá, miren cómo tiene hecho las cadenitas. Los puntos deslizados en la partecita de atrás, ¿ya? Recuerden que aquí nosotros tenemos 10 puntos, porque hacíamos siempre 10, ¿no es cierto? Entonces yo voy a girar y miren, aquí se ven unas hebritas, ¿ya? Miren estas hebritas de aquí, les voy a indicar, ¿ya? Entonces yo voy a ir cogiendo estas hebritas, miren de aquí. Si ven estas. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hebritas. Entonces me paso a las 10 hebritas de acá, ¿no es cierto? Miren, voy aquí desde aquí, 1, miren, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última 10, ¿no? Entonces ustedes continúan acá, van a hacer un punto deslizado justo en esta zona de aquí cafecita,
van a coger esa hebrita de ahí. Bueno, yo como ahorita ya voy a cerrar, igual cojo ahí y hago un puntito deslizado, miren. Entonces aquí ya nos quedaría así. Ustedes obviamente acá, como no lo tienen hecho, continúan haciendo esta parte, hacen acá y terminarían aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, ¿ya no? Entonces todavía aún no terminamos. Cuando terminen ya todo de hacer, todo alrededor, vamos a iniciar la segunda vueltita de este filo, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, miren. Entonces aquí nosotros vamos teniendo los puntos deslizados. Aquí está la cadena que yo inicié y ya, ¿no es cierto? Voy a hacer puntos bajos. Aquí me voy a introducir aquí tomando la hebra de atrás y hago mi primer puntito. Si desean, aquí le pueden poner un separador para que sepan dónde terminan, pero sí se mira. Entonces, miren, voy introduciéndome en la mitad de ese punto, pero agarrando, miren, con lo de atrás, o sea, con el punto total, miren, salgo totalmente, miren, cogiendo este punto con este punto y saco y hago mis puntos bajos, miren. Me introduzco en la mitad de la cadena de lo que hice los puntos deslizados, miren, pero miren, aquí se me cogió con una hebrita. Así, miren, de esta manera. Me voy metiendo en la mitad del punto y salgo atrás, miren. Eso quiero que ustedes se fijen, miren. Me meto en la mitad del punto, salgo atrás y hago mi punto bajo. Me meto en la mitad del punto, miren, y hago mi punto bajo, miren. Y me va quedando así de este lado y así de este otro lado, miren, así. Entonces voy a ir haciendo esta parte así hasta llegar aquí. Ya les indico cómo hacemos acá. Miren, aquí ya terminé todo este filo de aquí, miren. También, si es que de pronto ustedes no tienen o pueden encontrar este hilo macramé, porque a veces es como complicado conseguir cosas, ¿no? Lo pueden hacer también con amarillo, lo pueden hacer con café o con este mismo de aquí para hacerle este terminado, ¿ya? Bueno, miren, yo ya llegué justo aquí para indicarles cómo vamos a pasar al otro lado para continuar. Entonces, recuerden que aquí hicimos 10 puntos deslizados en la parte de atrás. Entonces, en esa parte de atrás, yo voy a tomar la hebra, miren, de atrás del punto y voy a hacer nuevamente estos 10 puntos deslizados. Voy a ir tejiendo así, miren. 2, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos deslizados. Miren, uy, aquí se me zafó. Voy a repetir el último punto deslizado porque se me zafó. Ya, miren. Entonces aquí así nos debe quedar, miren, en la parte de atrás, ¿no? Entonces yo me paso acá y continúo haciendo lo mismo que hice acá, puntos bajos, y luego acá también hago 10 puntos deslizados. Bueno, miren, aquí vamos a terminar realizando esta puntada. Recuerdan que aquí terminamos así y ahora vamos a hacer esta puntada. Yo ya le hice este lado, ya les voy a replicar el otro lado como lo van a hacer. Y miren, también le coloqué ya de una vez la argolla. Vamos a necesitar unas 2 argollitas. Yo voy a utilizar estas así, horizontal, miren, ¿no? Ustedes pueden utilizar la que ustedes deseen, si quieren doradas, si quieren redondas, de la forma que deseen. Eso no afecta, la verdad, ¿no? Entonces miren, aquí ya le uní con el tejido así mismo. Entonces yo les voy a replicar acá para que ustedes lo hagan luego ya acá, ¿no? Porque como tenemos que poner otra. Entonces, cuando ustedes ya terminaron aquí, ¿no es cierto? Y van a hacer esta nueva puntada, lo van a hacer así, de esta manera, como les voy a indicar. Realmente son puntos burbuja, ¿ya? Son puntos burbujas. Entonces, lo que vamos a hacer es coger el punto completo, así. Miren, es como que fuera a hacer un punto bajo. Tomo de nuevo la lazada y me vuelvo a introducir en el punto, miren, y tengo 4. Vuelvo a tomar la lazada, me vuelvo a introducir de nuevo a ese punto, miren. Y me quedan así estas hebras. Luego tomo la lazada y paso por todas estas hebras. Ese es el punto burbuja que vamos a hacer. Y esto lo vamos a repetir en cada punto. Les voy a repetir una vez más.
como que fuera a hacer un punto bajo. De ahí tomo lazada y saco. Vuelvo a tomar lazada, me vuelvo a introducir en ese punto y luego tejo todos. Miren, voy a repetirles una vez más. Miren, y tejo todo eso. Entonces nos vamos a ir tejiendo estos puntos burbuja en cada puntito. Miren, así nos va quedando. Entonces vamos a hacer todo eso hasta aquí. Y luego ya les indico cómo le agarramos así la argollita, ¿ya? Listo, miren, ya terminé de tejer la otra parte y ahora ya me encuentro aquí con lo de la argollita para indicarles cómo vamos a poner, ¿ya? Entonces, miren, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que aquí nosotros tenemos 10 puntos, ¿no es cierto? Vamos a irnos introduciendo así, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y al final 10, ¿ya? Bueno, entonces nosotros aquí, miren, tenemos los 10 puntos, ¿no es cierto? Los 10 puntos, ¿ya? Aquí, miren, justo en este puntito de aquí, sale hacia atrás y coge el primer punto deslizado que hicimos de los 10 de atrás, que sería, miren, este de acá, este. ¿Ya? Entonces, miren, yo voy a sacar así, ¿ya? Como que fuera a hacer un punto bajo. Ahora, es el momento de tomar la argolla, ¿no? Y para terminar de hacer el punto bajo, miren, voy a poner en medio del crochet y la hebra esta. Les voy a repetir, ponemos aquí y dentro de esta argolla cogemos la hebra para terminar, miren, de hacer el punto. ¿Ya? Y ahí queda ya enganchada la argolla. Entonces me meto en el segundo punto que sale hacia atrás, miren, pasando por el punto deslizado, saco y vuelvo a tejer un punto bajo, miren. Me meto en el siguiente puntito, cojo así y hago otro punto bajo, miren, ya tengo 3 puntos bajos. 3, ¿no es cierto? Vamos al cuarto. Nos metemos por acá, 4, ya, vamos al quinto, y 10, el último puntito, miren, ¿no? 10 puntitos, aquí es este de acá el inicio, entonces acá yo voy a saltar y voy a hacer otro punto bajo aquí para cerrar, miren. Entonces aquí, miren, ya me queda así y se ve así en la parte de atrás, miren, ya todo agarrado. Y bueno, yo aquí ya terminé porque ya hice este anteriormente. Ustedes como empezaron aquí así, hacen esto, luego empiezan a hacer de nuevo la puntada que hicimos acá. Miren, yo ya tengo terminado y luego repiten ese mismo proceso con la siguiente argollita, miren. Así van a hacer, ¿ya? Miren cómo queda la parte de atrás y la parte de adelante. Bueno, ahora vamos a hacer la correa de nuestra carterita. Miren, vamos a hacer esta correa. Yo les voy a indicar cómo la vamos a hacer. Miren, mide aproximadamente 80 centímetros, ¿ya? Ahora, yo les voy a replicar aquí lo que vamos a hacer. Miren, vamos a utilizar este material que se llama aquí cola de ratón. Como ya les había comentado anteriormente, esto mide más o menos 4 milímetros de grosor. Y para ello vamos a utilizar un crochet de 3.5. Déjenme verle, tengo por acá. Miren. Este crochet de 3.5 milímetros, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer para realizar esta correíta es primero, para que la correa le salga aproximadamente de 80 centímetros, ustedes primero van a dejar 5 metros, ¿ya? De esto primero van a dejarlo, ustedes van a contabilizar así, por decirle 5 metros. Dejando 5 metros, les sale más o menos la correíta, como les dije, de 80 centímetros, ¿no? Entonces, ya, ustedes dejan los 5 metros, ¿no? Entonces, ahora lo que van a hacer, aquí les quedaría, miren, los 5 metros y aquí ya sería lo que está acá, ¿no? En el estambre. Miren, así vamos a hacer el nudo, ¿no? Nos enganchamos aquí, cogemos el estambre, miren, y ya se forma el nudito, ¿ya? Entonces, miren, la hebra que dejamos los 5 metros están acá y la otra está acá abajo, ¿ya? Entonces vamos a empezar a trabajar con las 2 hebras al mismo tiempo, ¿ya?
Para iniciar, miren, vamos a hacer esto. Esta es la hebra que está de la madeja y esta es la de los 5 metros, ¿ya? Miren, entonces vamos a meternos atrás de esta hebra y coger así, miren, ¿no? Nos metemos en el centro de estas dos hebras y cogemos esta hebra. La primera puntada pues sostenemos aquí, porque todavía como no tiene enganche, cogemos la hebra lazada de los 5 metros, miren, y pasamos por esos dos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos metemos en el centro, cogemos y para terminar de hacer el punto, cogemos la hebra de los 5 metros que dejamos. Miren, repito, me meto en el medio y saco así, cojo y tejo. Miren, vamos y nos va quedando así, miren. De nuevo, cojo, miren, estoy así con las dos hebras. Cojo así, me quedan así, sostengo. Cojo la hebra de acá arriba y tejo. Miren. Meto así y tejo. Entonces yo voy a tejer lo que sea necesario hasta que me dé un tamaño de 80 centímetros. Casi justo te sale terminando ya esta hebra de 5 metros, ¿ya? Entonces vamos a hacer todo ese proceso ahorita tejiendo como les indiqué. Miren, aquí ustedes cuando ya terminan, pues ya les queda el cabito. Esta es la hebra que dejaron los 5 metros. Como este es un material, pues, sintético, ¿no? Entonces aquí simplemente vamos con un fosforito. Miren, le vamos a quemar la puntita. Miren, aquí le quemamos así la puntita, es para que no se deshile, porque este material tiende mucho a deshilarse. Ya, ustedes cuando ya hagan sus 80 centímetros que mida esto y ya termina así, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a hacer un paso más. Voy a bajarle un poquito más la cámara como para poderles indicar mejor. Entonces, una vez que ustedes ya terminan de hacer esto y les queda esta hebrita así, pues ustedes ahora solo van a tejer con la hebra que es de la madeja, ¿ya? Entonces aquí cogen de la madeja, miren, y hacen una cadena, ¿ya? Entonces, al momento de hacer una cadena, miren, aquí se ve estas cadenitas, ¿no es cierto? Yo estoy así. Y miren, se gira y se ven las cadenas justo donde sale esta que hice, ¿ya? Entonces, esta cadena que acabo de hacer no tejo, sino que voy a tejer estas cadenas de acá, la que sigue, y en vez de coger esta de atrás, voy a coger la de adelante. Miren, solo la cadena de adelante meto y voy a hacer puntos bajos, miren. Así de esta manera, solo tomando la cadena de adelante, miren, así de esta manera, miren, entonces aquí se veía la cadena, entonces tomo solo la cadena de adelante y me voy a ir tejiendo punto sobre punto, tomando solo esta cadenita de adelante, puntos bajos, hasta yo terminar de hacer toda esta puntada que hice, esta correíta de 80 centímetros. Pues ahí el tamaño de la correíta realmente es su decisión, qué tamaño ustedes la deseen hacer. Y así, miren, sucesivamente se va a ir tejiendo, ¿no? Cuando ustedes terminen, obviamente cortan la hebrita, ¿no? Ya les voy a indicar, pero esta hebra de aquí la van a ir con un crochet puede ser con un crochet de una medida menor. Miren, de este, por ejemplo, yo voy a ir pasando por esto, cualquier hebrita, voy a ir pasándole así, entretejiéndole, escondiéndole básicamente, ¿ya? Me puedo meter por aquí y puedo ir pasando así por donde ustedes deseen pasar, ¿ya? Vamos a ir así, miren, por ejemplo, así, ¿ya? Me voy pasando por cualquier hebrita y luego al final le caliento y le pego así y ya queda bien y no tiene por qué zafarse. Entonces van a terminar de hacer todo esto y luego igual el cierre sería lo mismo, sería igual que acá. Asimismo cortan la hebra y luego la esconden, ¿no? Entonces vamos a terminar de hacer todos estos puntos. Y listo, miren, yo aquí ya terminé, como les dije, se corta la hebra, se la esconde por ahí, se le pone un poquito, miren, aquí yo le quemé y queda así. Miren, miren, queda bien escondidita, miren. Aquí incluso se ve un poquito de lo que está cortado y pegado. Entonces así nos quedaría la correíta. Vamos a dejarla a un lado. Miren, ahora vamos a colocar el cierre de nuestro bolsito, pues
Yo no encontré exactamente del tamaño, encontré más grande, pero obviamente cuando es más grande uno tiene la opción de cortarle lo que sobra y nos queda bien, ¿no es cierto? Ya, yo le voy a poner de color crema. Ustedes pueden jugar con los colores, ¿ya? O sea, me refiero a que ustedes le pueden poner un color crema, cualquier color que esté aquí. Puede ser incluso hasta amarillo, café, color nuez. Yo decidí ponerle este color, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es medir, pues para que el cierre nos quedaría así, miren, de esta manera, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a medir, ustedes, bueno, si encuentran esto de aquí, eso también me olvidaba. Quiero medirles cuánto está midiendo este bolsito, miren, ¿ya? Entonces les voy a medir. Miren, este bolsito mide aproximadamente de ancho 25-26 centímetros, ¿ya? Y de alto está midiendo 18 centímetros, ¿ya? Entonces, eso sería, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que medir, obviamente, el largo de aquí para lo que vamos a poner el cierre, ¿ya? Entonces, como yo les decía, ustedes le miden el largo de aquí hasta donde va a ir el cierre, el tamaño que deseen. Y eso es lo que vamos a trabajar. Pues a mí, como les dije, me toca cortarle, la verdad, bastante, porque no encontré un cierre más pequeño. Y miren, yo aquí ya le medí. Entonces más o menos hasta aquí tengo que dejar. Si ustedes de igual forma encuentran un cierre demasiado largo, lo que pueden hacer es eso. Le miden hasta donde es, bajan este cierrecito y le van a cortar. ¿Sí? Miren. ¿Ya? Y obviamente pues esta parte, bueno, esto de acá, lo que les sobra, le pueden ustedes comprar uno de estos que si venden sueltos y lo pueden seguir utilizando. Lo que tenemos que simular es estas partes de aquí, miren. Si ven que aquí tiene como unos fierritos como para que obviamente el cierre no se salga, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Primero estas partes les vamos a quemar con un fósforo, una vela, un encendedor para que esto no se deshile. Y luego vamos a simular esta parte de aquí. Miren, aquí pueden simular de dos maneras. Podemos tomar aquí justo donde queremos que ya no... para que no se zafe el cierre, podemos coger un hilo con una aguja y pasarle varias veces en la parte que pues obviamente se va a detener y el cierre. Podemos hacer esto, miren, le pasamos varias veces ahí, las veces que consideremos necesarios como para que ya pues el cierre no se salga. Incluso aquí también, si es que no le quieren hacer como así pasando con la aguja, lo que pueden hacer también es ponerle una gotita de silicona ahí en esta parte del cierre. Yo le voy a pasar así con la aguja y pues aquí ya le voy a rematar. Miren, así le voy a hacer como un nudito aquí para que no se me zafe. Me paso de nuevo por atrás, voy a arrancar la hebra. Y también le voy a reforzar aquí, miren, el otro lado también ya le hice, le voy a poner una gotita de silicona aquí acá, para que al momento que el cierre pase, ya no se, miren, si ahí ya no se sale, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer lo mismo de esta manera. Miren, ahora lo que quiero que miren lo que acabo de hacer. Entonces primero, miren aquí, si pueden ver, puse unas marquitas con esfero, con lapicero, lo que sea. Unas marquitas de entre 3 a 4 milímetros de separación, más o menos aproximadamente, ¿no? Y dejé aquí un espacio más o menos de medio centímetro aquí, ¿no? Entonces luego le hice huequitos, miren. En todas esas marcas le hice huequitos, ¿ya? ¿Cómo le hice los huequitos? Pues yo les voy a dar la idea como yo hice. Entonces yo, como no tengo una herramienta básicamente, pues como para hacer huequito, porque le he visto que le hacen con cautín, pero le veo que esos le hace como los huecos muy grandes. Bueno, voy a tener un trapito cualquiera a la mano primero. Y miren, cogí un clavito con una pinza, un alicate y lo calenté. Entonces le voy a ir pasando, ¿ya? Este clavito más o menos mide como 1,5 milímetros, casi 2 milímetros de grosor, ¿ya? Entonces primero yo con una vela que tengo acá encendida le pongo así como para que se me caliente, ¿ya? Una vez que está calientito, saco rapidito y le limpio con el trapo para que no se me haga tan negro el tejido y miren, y le paso así.
y miren, se me va haciendo los huequitos. Entonces, eso van a hacer ustedes con toda esta parte, los huequitos, ¿ya? Si pueden ver, aquí también tiene huequitos, miren. Aquí le hice uno y acá otro. Entonces van a hacer toda esta parte así con los huequitos. Listo, miren, ahora ya le hice todos los huequitos. Como les digo, no tiene que darles exactito todo, ¿no? Pero una perfección. No. Entonces vamos a tomar el estambre de color nuez, el mismo que utilizamos para unir esta parte de aquí del bolso. Entonces vamos, miren, a utilizar un crochet igual de 1.75, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer puntos deslizados, ¿no? Entonces tomamos la hebra que está por acá y estos puntos deslizados los vamos a hacer flojos, no tan apretados para que no se nos frunza. Metemos así, miren, en el primer huequito y tomamos el estambre, ¿no? Entonces tomamos el estambre y sacamos por ese huequito, ¿ya? Entonces aquí vamos a iniciar nuestro primer punto deslizado. Metemos en el otro huequito, miren, tomamos estambre y sacamos por aquí. Metemos en el otro huequito y sacamos por acá. Tratemos de no hacer estos puntos deslizados que estén así como que muy apretados, porque luego se nos va a fruncir nuestro cierre. Entonces seguimos haciendo así, miren, toda esta parte de aquí. Miren así, puntos deslizados. Se va haciendo como una cadenita. Entonces vamos a ir haciendo todo esto así, hasta llegar acá. Ya les indico cómo nos pasamos acá, ¿ya? Y listo, miren, ya hice toda esta parte de aquí. Ahora llegué hasta aquí, como les dije. Entonces aquí me voy a introducir acá, ¿no? Igual voy a hacer el puntito deslizado. Déjenme coger bien la hebra, que no se me cogió toda la hebra. Ya, miren, punto deslizado. Luego me paso acá al otro, no importa que se me cruce así encima de esta parte de metálica. Entonces acabo, miren, de hacer este punto y luego continúo haciendo todo del lado de acá, tal como hemos venido haciendo acá. Listo, miren, llegué hasta acá. Entonces yo aquí, sí, miren cómo acá nos quedó, ¿no? Nos pasamos por encimita de esa parte del cierre, ¿no? Entonces aquí vamos a retroceder un poquito el cierre y prácticamente vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Aquí no le hice huequito, pero bueno, nos vamos a pinchar aquí un poco en la mitad de este espacio, realmente, y voy a sacar un puntito deslizado, miren. Voy a pasar al otro lado, aquí en la mitad, y voy a sacar otro puntito deslizado. Yo la verdad aquí me estoy inventando, les cuento. Más o menos como teniendo una idea, miren, ¿no? Entonces esto como va adentro ya topa aquí, ya no se va a ver. Entonces la idea es que no se vea nada del cierre, solo esta parte de aquí, ¿no? Y miren, ¿no? Entonces vamos a meternos en el primer huequito que hicimos el punto deslizado y hacemos otro punto deslizado. Miren así. Listo, ¿no? Estamos aquí. Entonces hicimos el punto deslizado. Voy a hacer una cadena, miren. Y me voy a la primera cadena del punto deslizado. Miren que aquí se me abrió porque estaba probando cómo hacerles, porque yo les estoy haciendo ahorita, creando. Y voy a hacer puntos bajos, tomando solo, miren, la cadena de atrás. Así. Tomo la cadena de atrás y voy tejiendo solo puntos bajos. Seriemblo, ¿no? Porque estamos tomando solo, miren, la cadena de atrás y realizando puntos bajos. Entonces voy a ir tejiendo así punto sobre punto, estos puntos de aquí hasta llegar acá a la esquina, y ya les indico cómo hacer. Miren, acá ya llegué justo en la esquina. Hice el último puntito de la esquina antes de virar acá. Entonces aquí en este voy a hacer 3. Ya hice el último punto. En el mismo punto voy a hacer otro punto bajo. Y en el mismo punto otro punto bajo. Eso quiere decir que en la esquina yo voy a hacer un triple aumento. O sea, 3 puntos en la misma cadenita. Para poder girar y luego, miren, tejer normalmente acá nuestros puntitos. Miren, aquí es medio complicado cogerle, pero sí se va a poder, miren. Y sacamos, uy, ya se me zafó. Así.
y sacamos nuestro punto bajo, miren. Ahora nos tocaría de nuevo aquí en esta esquina y vamos a hacer prácticamente lo mismo, 3 puntos. Ya hice 1, vamos 2 y vamos 3. Miren, 3 puntitos en el mismo. Y luego continúo tejiendo normalmente aquí toditos en la cadena de atrás, miren. Y nos queda así esta parte. Y miren, aquí yo ya llegué a la otra esquina y voy a hacer exactamente lo mismo que hice allá. Aquí voy a hacer 3 puntos, ya hice 1, ¿no? Vamos 2 y 3 puntitos. Y de igual forma seguimos tejiendo esta parte de acá. Haciendo un punto. Aquí miren, es otro punto. Hagan así flojitos los puntos, no muy apretados, para que no se les frunza mucho. De ley sí se frunce un poquito, pero al momento que ya le pongamos en el bolso ya va a quedar bien. Miren, y aquí en la esquina vamos a hacer nuestro triple aumento. 1, 2 y 3. Miren. Entonces ya nos encontramos de nuevo donde iniciamos. Perdón, creo que estaba muy abajo. A veces me emociona y no me doy cuenta. Bueno, ahora vamos a hacer la última fila. Vamos a tomar aquí de igual forma, miren, así ahora el punto completo. Y vamos a irnos tejiendo punto sobre punto estos puntos bajos, pero ahora sí ya tomando el puntito completito, miren. Entonces aquí no hay problema y aquí ya es mucho más fácil porque miren, ya está mejor visto los puntos. Entonces vamos a hacer una filita. Cuando lleguemos aquí de nuevo en la esquina, de aquí para girar, hacemos en la esquina de igual forma un triple aumento y continuamos así. Y miren, aquí ya terminé y para terminar en la última esquina hice los 3 aumentos, ¿no es cierto? Triple aumento quiero decir. Corto aquí la hebra, miren, voy a jalar así y voy a hacer aquí, voy a hacer un cierre con un punto invisible, ¿ya? Entonces estoy así, me salto este punto y voy al que sigue. Este de atrás hacia adelante, paso la hebra hacia atrás y miren, identifico por donde salió esta hebra, que es este último punto que hicimos. Entonces voy a meterme de atrás hacia adelante por la mitad, voy a salir, miren, así, ¿ya? Déjenme coger completito y vuelvo a pasar la hebra por esa parte de ahí y miren, aquí se me forma un puntito falso. Entonces esta hebra obviamente las voy a desaparecer tras del tejido. Y ya miren, escondidas las hebritas, así nos queda este cierrecito. Miren, ya tenemos como la base de este cierre para poderlo colocar en el bolso. Ahora miren, vamos a nosotros a ensartar con la aguja, una aguja lanera que no tenga, que de preferencia que tenga la punta redonda, que no tenga punta, ¿no? Como un poco más fácil para ingresar, ¿no? Y no se nos haga mal. Vamos a, este es el mismo hilo macramé que hicimos esta parte de aquí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, cualquiera de los dos lados es realmente el mismo, ¿no? Pueden ustedes tomar el de allá, el de acá, cualquiera, que se ve, el frente es igual, cualquiera de los dos. Lo que vamos a hacer es, primerito, vamos a ir empatando aquí, ¿no? Entonces, esta partecita va a ir así, ¿no? Como decir, esto topa con esto, ¿ya? Entonces, nosotros primerito vamos a coger este puntito de acá, nosotros, primero nos vamos a pasar con la aguja para que el nudo quede hacia atrás, así, miren, ¿ya? Y luego ya vamos a ir empatando acá. Lo que vamos a hacer es que estas cadenas vamos a ir tejiendo aquí. No es que nos va a coincidir, no es que tenemos el mismo número de cadenas igualito que acá. Lo que vamos a tomar en cuenta es que nuestro tejido no quede fruncido, sino que se vaya adaptando. Miren, así, así, así. Entonces nosotros vamos a ir cosiendo así, de esta manera. Por ejemplo, aquí yo voy a tomar el punto de la esquina. Voy a coger el punto completo. Dame un ratito así, el punto de la esquina. Este puntito así, ¿ya? Entonces nosotros siempre esto que quede bien, ¿no? Que no quede así ni fruncido ni así, sino todo rectito. Si quieren poner alfileres pueden ir poniendo, ¿no? Para que, por ejemplo, sepan cómo no deben ir frunciendo básicamente, ¿no? Ustedes pueden
Si desean, como vamos a iniciar, miren aquí en esta esquina. Así, miren. Por ejemplo, aquí podemos poner un alfilercito como para que sepamos, no, para que no estiremos ni jalemos, sino que simplemente se tiene que ir adaptando así. Entonces, ¿cómo vamos a ir cosiendo? Entonces vamos a meter justo en la esquina de aquí, ¿no? Así. Miren, así. Luego nos pinchamos, vamos a ir pinchándonos aquí, miren. Si ven que aquí está esta fila, justo aquí es donde vamos a irnos pinchando, miren. Salimos y tomamos el otro puntito, miren. Así. Miren, ahora yo me salgo, me pincho en el otro punto y donde salga, ¿no? Donde salga en la parte de atrás. Así. Luego me pincho y me meto en el otro puntito. Miren aquí. Así. Miren, y ahora me tocaría el otro punto, así, a debajo del otro punto. Y justo sale rectito al otro lado. Miren, como es el mismo tono no se nota, miren las puntadas. Pero es así como vamos a ir uniendo. Miren, esto va a ir quedando así. Así va a ir quedando. Así nos va a quedar esta parte de aquí. Y de igual forma la parte de acá, ¿ya? Entonces vamos a ir cosiendo así de esta manera. Miren, está en este filito así puesto. Miren aquí. Y donde termina ese filito. Y vamos a ir cosiendo así, ¿no? Cada puntito, así toda esta parte. Ya cuando lleguemos acá les indico cómo seguimos haciendo. Miren, aquí yo ya llegué a la esquina, ¿no? Miren esta parte de aquí. Lo que vamos a hacer es esta parte tejida, vamos a unir así. Entonces las puntadas, miren, de acá es que yo voy dando las puntadas aquí, ¿no? Pero de adentro hacia afuera. Por ejemplo, doy una puntada aquí. De adentro hacia afuera, miren así, para luego unirme acá y salir acá, justo en esta filita donde termina estas puntaditas, miren. Luego me ingreso de nuevo acá, paso al otro lado, ¿no? Entonces miren, las puntadas, como les digo, es de adentro hacia afuera. Ahora esta se engancha aquí y sale por acá, miren, por acá atrás, ¿no? Y luego así mismo salgo de atrás hacia acá. Miren, así. Y luego esta cruza de nuevo hacia acá. Entonces miren, la idea es que va quedando así. Como pueden ver, esto aquí, como vamos a ir jalando, esto va a quedar así cosido. Así, miren, va a quedar cosido, así. Este borde así todo acá, ¿no? Vamos a ir cosiendo así, que quede cosido esta parte unida saliendo por acá. Y luego pues aquí cuando ya lleguemos hasta acá, vamos haciendo lo mismo que hicimos acá, ¿no? Vamos dando puntadas de aquí, de este punto a este punto, y así, y así, y así, y así, saliendo siempre tomando esta parte de aquí, como les dije, le vamos a empatar aquí. Cuando termina este dorado, ahí es donde va este. Entonces las puntadas son aquí en estas cadenas y salen en la parte de aquí, ¿no? Eso vamos a continuar. Y miren, ya llegué a la parte final básicamente. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Estos puntos de aquí, de esta fila, estas, miren, esto de aquí vamos a coser así mismo, miren, de adentro hacia afuera, y vamos saliendo en las puntadas finales de este punto aquí, justo aquí, y vamos dando una puntada acá, agarrando todo esto. Y listo, mira, ya quedó. El último paso que yo le hice fue, mira, si miras que aquí está así y acá está levantado, todo esto queda así, ¿no es cierto? Entonces yo acá le puse un poco de silicona. Obviamente no topen el cierre de la parte de acá porque luego no les va a cerrar. Entonces miren, van a coger y poner un poquito de silicona, por decirles, de esta cadena hacia acá, no hacia acá donde está el cierre, sino de esta cadena hacia abajo le ponen silicona y luego le pegan así para que les quede así,
miren, y solamente quede suelto esta ondita, miren, de el cierre para cerrar, para que esto les quede un poco más firme. Todo eso lo hice acá, miren, y queda más firme, en cambio, sin pegarle queda un poquito más suelto. Entonces vamos a hacer ese proceso. Y miren, ahí ya nos queda mejor el cierre. Miren, aquí se abre sin ningún problema, miren, la parte de acá adentro. Y también se cierra sin ningún problema, miren. Entonces nos queda así, con este filito aquí, ¿no? Queda muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, por último, colocar lo que sería la correíta. Miren, aquí vamos a colocar así la correíta nada más. Miren, le vamos a doblar la punta. Yo aquí le pegué con silicona. Tienen dos opciones, pegar así con silicona, ponerle adentro y luego le doblan así, o también le pueden coser. Miren, le cogen así y simplemente van a doblar así, más o menos esto está como unos 2 centímetros acá, y le pueden coser con el mismo de este de aquí. Tienen esas dos opciones de hacer, porque esto va a quedar simplemente así. Y miren, así nos queda ya en el bolsito, todo seguro. Miren, aquí hasta me alcanzó un libro muy grande. Miren, entonces sí es bastante grandecito el bolsito. No, entonces miren,